Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los pies en la tierra. El día de hoy estoy súper contento por varias razones, pero principalmente porque tenemos aquí al buen Mario Garnier. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, muchas gracias. Yo estoy muy contento de estar aquí de vuelta y principalmente porque vamos a tener una plática súper interesante en torno a uno de los temas más calientitos que hay, creo, en el mundo de la psiconáutica, las herramientas, medicinas, que es el bufo. Sí. Ya hemos hablado aquí, ya estuvo Yanina, ya estuvo Beto Basilio, ya hubo gente aquí que ha hablado el lenguaje, pero nadie como tú, mi querido Mario. Así que se va a poner bueno. Se va a poner muy interesante. Pero antes déjame le digo aquí a mis amigos que me están viendo en esta ocasión otra vez. Yo sé que ya les dije que ya me iba, que ya no iba a haber episodio, que nos íbamos a retirar. Pero bueno, llegó aquí el señor y literalmente me sacó del retiro. Así Una es. llamada y se armó. Yo ya tenía aquí a Mario, tengo una listita yo de Excel en donde tengo a los prospectos. Y Mario estaba en esta lista, ya era ya de los que seguía a invitar. Y curiosamente Mario, por Eros, que por cierto le mandamos un fuerte abrazo al buen Eros Quintero, pues nos conectó y se armó este episodio, así que cuando toca la puerta Mario Garnier, uno no puede decir que no, por lo menos yo no pude decir que no, y estoy súper contento de que estés aquí. Mario, ¿cómo te ha tratado la vida estos últimos meses? Bien, pues este mundo pospandémico, apocalíptico, en realidad a mí me ha dejado muchas enseñanzas, así que estoy contento, la verdad. Ok. Oye, y para que nos pongas un poquito en contexto, ¿qué título le pondrías a esta etapa de tu vida? Si fuera una serie, una película, una obra de teatro, ¿cómo se llamaría este acto? Wow, yo te diría reconexión, reconexión, Ok. reconexión. Excelente, pues ahorita vamos a profundizar un poquito en esa reconexión. Amigos, antes de empezar a meternos a lo calientito, quiero decirles que este episodio está traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo. Vayan a héctorescajadillo.com. Vamos a estar subiendo nuevas experiencias. Tuvimos esta semana pasada la experiencia con los pies en la tierra que se puso genial. Un abrazo a todos ustedes, los que fueron. Ustedes saben quiénes son. Se puso muy buena. Chequen héctorescajadillo.com. Ahí vamos a estar subiendo todo lo que hay. Tengo sesiones 1-a-1. Vamos a estar haciendo cosas nuevas. Entonces, chéquenlo, ese es el patrocinador de este espacio, simplemente yo, héctorescajadillo.com. Entonces vayan, entren. Y ahora sí, mi querido Mario, aquí en este espacio siempre nos gusta ceder el espacio para que se presente el invitado. Y desde ahí te preguntaría, ¿cómo te presentas? Acá con los amigos que si no te conocen y están interesados, ¿cómo les explicas quién es Mario Garnier? Bueno, siempre empiezo diciendo que yo soy el que soy, ¿no? Eso es algo que he ido aprendiendo con el tiempo, pero en el tema de lo que estoy haciendo ahora en este tiempo, en esta vida, yo me considero un modificador de la cultura. Okay. Eso es lo que siento que me define. Y es una pregunta bien chistosa porque me acuerdo que mi hijo Marcelo una vez me dijo: oye, papá, vamos a tener el día de clases donde decimos qué hace nuestro papá, ¿no? Y yo le tuve que explicar lo que era el concepto de modificador de la cultura y es algo difícil porque no es comprensible y pareciera que tampoco es visible porque no es algo que realmente me interese como estar ahí en los reflectores o en los focos. Mi trabajo ha sido simplemente hacer conexiones, sembrar. Tengo el proyecto del Congreso Mundial del Bufo Alvarius. Me ha tocado sembrar el conocimiento de algunas herramientas, específicamente de la secreción del bufo alvarius y del 5-MeO-DMT, pero realmente me ha tocado estar desde el inicio, digamos, ¿no? Y ha sido ese trabajo. Me he dedicado a muchas cosas en mi vida, pero en los últimos 10 años me decidí, cuando yo me encontré con la molécula, me di cuenta que no había absolutamente dónde buscar. Estaba el libro de James Orrock, que adorado amigo que ya no está, y estaba el panfleto de Albert Most, que tampoco ya no está, y había como no había de dónde sacar información. Entonces me embarqué en la titánica labor de poder discernir y explicar qué era la secreción del bufo alvarius. Hice un documental que se llama Buscando al bufo alvarius, que en realidad es una pieza que está por ahí en YouTube,
porque aparte es una pieza súper pirata porque tiene un montón de parches de imágenes que ni siquiera son mías. O sea, porque lo importante era generar el mensaje y que fuera... por eso esa pieza jamás llegará a Netflix ni ese tipo de cosas, porque está bien, porque están en donde tiene que llegar, ¿no? Claro. Entonces hice el documental que se llama Buscando al Bufo Alvarius. Me tocó estar pues digamos en las fundaciones de lo que fue el Conclave en Estados Unidos, que es esta pseudo sociedad secreta, que ya no es tan secreta porque ya sabemos todos quiénes son, se han vuelto los rockstars del 5MO en el planeta Tierra. Me tocó estar con ellos diseñando los manuales de best practices para el uso del 5MO, de la secreción del bufo alvario. O sea, como que me ha tocado estar ahí, ¿no? Me ha tocado, de alguna manera, me tocó llevar por primera vez este conocimiento. Estuve en Noruega, en Suecia, en todas estas partes dando la buena nueva hace muchos años, ¿no? Okay. Y son semillas que han florecido, y por eso me considero un modificador de la cultura, porque son cosas que yo no voy a ver y son cosas que incluso no me interesa saber en qué han florecido, pero a mí como yo sentí el llamado de dar la buena nueva de qué era esto, ¿no? Y con el tiempo fue evolucionando a entender que es también la buena nueva y también toda la mala, el lado oscuro de lo que conlleva el uso de la secreción del bufo alvarius, ¿no? O sea, y bueno, pues básicamente eso es a lo que he dedicado mi tiempo últimamente. Ahorita, o sea, yo no soy, digamos, un facilitador, un chamán, o sea, yo no prendo pipas, más bien he prendido pipas, por supuesto, ¿no? Pero mi trabajo ha sido ese, como construir, poner los cimientos de lo que ha sido esto. Fíjate, a mí me tocó cuando solo había una persona en el planeta Tierra que recogía medicina, herramienta, secreción. Eso es un tema largo, ¿no? Pero bueno, claro, así fue presentado, ¿no? Y imagínate, en aquellos tiempos, pues él controlaba el mercado, pagábamos gramos de $1,200, de $1,600, porque eso era como la bolsa de valores y solo él tenía, ¿no? Órale. Y este conocimiento, pues imagínate, los australianos han estado como muy cerca de este movimiento. De hecho, es triste darnos cuenta cómo llegaron primero los extranjeros, ¿no? A este conocimiento que nosotros los mexicanos, ¿no? Claro. Entonces, pues ese ha sido mi caminar. Y así es como me defino: un modificador de la cultura, un sembrador de semillas y ya, pues eso, ¿no? Eso es lo que he estado haciendo el último tiempo. Excelente. Oye, y digo, hay muchos temas en los que vamos a estar indagando durante todo el programa. Vamos a estar aquí un buen ratito. Pero hay una cuestión muy particular que estábamos platicando ahora fuera de cámaras, ¿no? Esta cuestión de cómo es muy fácil enamorarse de estas herramientas, de estos vehículos, porque a uno lo cambian y a uno le muestran que la vida quizá no es lo que pensábamos que era, y eso trae pues mucha sanación por muchos lados. Nuestras relaciones empiezan a cambiar, la forma en la que nos comportamos pueden llegar a cambiar, no quiero decir que sea un obligado, pero desde ahí también quizá de lo que estamos platicando, perdemos un poco el interés en esta faceta productiva, en esta faceta capitalista, ¿no? Que nos impulsa a ingresar dinero, a hacer estas cuestiones, y no tiene por qué estar peleado, ¿no? No. Y estábamos platicando ahorita de que tú desde tu cosmovisión o tu punto de vista, lo consideras como una patología, ¿no? Claro. Me resonó y se me hizo súper interesante cómo desde el pachamamismo podrías decir, claro, porque ya no estamos dañando a la madre tierra y dejando de explotar los recursos. Pero en ese aspecto, tú me dijiste que estás volviendo ahora como a un poco a regresar sí, al camino de eso.
¿En qué dedicas tu tiempo? Porque también es muy interesante. O sea, creo que hay mucho contenido tuyo en torno al bufo, al WeBack, a todas estas cuestiones. Pero este padre de familia que tiene un trabajo, que produce, ¿en qué, para conocerte, digo, más a detalle, ¿no? ¿En qué dedicas tu tiempo más allá de esta cuestión de las herramientas y los caminos de sanación? Bueno, mi prioridad se volvió, o sea, después de haberme perdido profundamente en los mundos internos a los que accedes con la molécula, ahora dedico mi tiempo a las cosas que son importantes, que son jugar básquetbol con mis hijos. De alguna manera, eso es en lo que está, o sea, en eso es en lo que están puestos mis esfuerzos, ¿verdad? O sea, ahí están puestos mis anhelos, ¿no? De la parte de lo laboral, yo hago algunas cuestiones de producción, yo organizo el Congreso Mundial del Bufo cada año, hago el podcast, que en realidad es un servicio a la comunidad. O sea, a veces la gente piensa que, no sé qué piensen de los podcasts, pero es un trabajal. De hecho, yo agradezco porque, o sea, es inversión, tiempo, dinero, esfuerzo, y es algo que se pone con mucho amor para la comunidad. Y entonces, bueno, hago los podcasts, hacemos un conversatorio los domingos. O sea, ese es como mi servicio hacia la comunidad del bufo. Y pero en mi día a día, pues me he estado dedicando a las cosas más sencillas, que ha sido estar en la clase de francés con mi hija, o sea, estar en ese tipo de situaciones. Y he viajado mucho también. Me tocó, bueno, acabo de hacer ahorita un recorrido sembrando semillas. Y no son semillas es de pasar la buena nueva. Y entonces paso mi tiempo viajando y pasando la buena nueva, y el tiempo que me sobra lo paso con mi familia haciendo cosas sencillas. O sea, andar en bicicleta, ese tipo de cosas son los que realmente me hacen muy feliz. De lujo. Sí, pues las cosas sencillas de la vida, las cosas básicas son las que más gratitud también nos llevan a realizar, ¿no? Qué padre poder estar jugando con un crío, un deporte aquí, disfrutando de la vida, y me encanta esa parte de ti. Y vámonos a hablar ahora sí, poco a poco, entrándole a este tema del bufo, ¿no? Que de cierta forma aquí la gente espectadora de este espacio, fiel seguidora, que si no está suscrita, suscríbase, aquí vienen buenos contenidos. Pero este tema del bufo, me interesa empezar a abordarlo desde en quién te convirtió. ¿Quién eras tú antes de conocer la molécula? Y digo, en tu propia experiencia, porque cada caso es muy único, y desde ahí me gustaría tener en este espacio la explicación de Mario Garnier de en quién se convirtió después de su primera experiencia, y haciendo un poco el contraste de quién era antes y quién fue después. Cuéntanos un poquito ahí ese trip, mi querido Mario. Yo creo que como que fui pasando por muchas etapas. Es un proceso de mutación. Yo te diría que yo presenté todas las patologías posteriores al consumo de la molécula, desde sentirme el Mesías que iba yo a cambiar el mundo y todo eso. Pero bueno, yo vengo del mundo de la producción. Yo tenía una productora relativamente con fuerza incipiente. Tenía una escuela de producción en la Roma. Era una escuela de maquillaje y de producción. Y cuando me cruzo con la molécula, todo eso perdió sentido, ¿no? Entonces yo dije, me acuerdo de haber tenido unas experiencias donde yo sentía que la tierra me llamaba. Y bueno, creo que todas las personas que han entrado en contacto, o sea, es este despertar y este llamado, ¿no? Pero no había a quien preguntarle, ¿no? O sea, pasaron cosas muy fuertes. No hubo guía, no hubo... Mira, para que me entiendas, cuando estábamos nosotros sacando las primeras hojuelas de bufo, no sabíamos realmente si te morías o no. O sea, no sabíamos cuánto era una dosis segura, no sabíamos absolutamente si realmente ese era el sapo, si no. O sea, estábamos en esa fase completamente de experimentación. Estábamos yo y mi hermano haciendo todo ese tipo de experiencias.
y pues a ensayo y error, pero mucho más error que otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, yo entré, yo venía del mundo de la producción, yo llego a la molécula porque me dijeron que era una posibilidad para tratar cuestiones de salud mental. Y una persona que es muy importante para mí tenía problemas de eso. Y alguien me dijo, bueno, ve y fúmate el veneno de un sapo porque igual, si no pasa nada, le pueden ayudar a esa persona, ¿no? Y total, yo entré pensando que yo era un salvador, que yo era una buena persona, que yo iba a salvar a esta persona y tal. Y pues lo primero que choco con la molécula es que me muestra quién soy yo. Y al darme cuenta todo mi lado oscuro, digo, ay, no está mal esa persona, quien está mal soy yo. Y ahí inició un trabajo fuerte de autoconocimiento y pues es este rocket que inicia cuando te cruzas con la molécula, donde se compromete todo tu sistema de creencias, ¿no? Esa parte donde te han dicho que lo que alguien te dijo que podía ser la espiritualidad, o lo que alguien te dijo que podía ser Dios, o lo que alguien te dijo que podía ser lo divino, se experimenta en un segundo. No en todos los casos, pero en la gran mayoría de los casos sí, ¿no? Entonces se compromete todo mi sistema de creencias y me empieza una sed grandísima de conocimiento. Yo digo, ¿qué es esto? Y no había dónde buscar. Y me acuerdo y esto me avergüenza, pero de todos modos lo tengo que decir, irresponsablemente yo a los 15 días, yo ya tenía 8 sapos en mi oficina ahí en la Roma, ¿no? Y después tuvimos que hacer la repatriación y unos murieron. Es algo que me avergüenza, pero es parte de la historia que sucedió, ¿no? Me fui al desierto, fui a darme cuenta empecé a darme cuenta que no había nadie, absolutamente nadie que me pudiera guiar. Estaba escrito el libro de James Orrock, el Palacio de las Triptaminas, y pues un día así a la sencilla le mandé un mensaje por Facebook y me dijo que iba a estar en Valle de Bravo porque él volaba por los parapentes, él era campeón de vuelo y eso, y me dijo, justo voy a estar allá. Y ahí nos encontramos y empezamos a desarrollar una amistad. Yo te diría que él me guió, o sea, en las primeras partes, pero me guió con el ejemplo. Él me decía mucho, es que el cruce con la molécula te tiene que sanar tanto que no tienes que quedar dependiente de la molécula, ni económicamente, ni físicamente, ni espiritualmente, ¿no? Y él entró, conoció la molécula, conoció el bufo, escribió el libro del Palacio de las Triptaminas y se regresó a volar. Y eso para mí fue una enseñanza muy profunda, ¿no? Que es lo que dice Alan Watts. Ya escuchaste el mensaje, cuélgalo, pero mucha gente lo dice, pero no lo hace. Él lo hacía o sea, él era un ejemplo viviente ahí. Aparte, él es uno de los fundadores del Burning Man. O sea, él fue uno de los magos fuertes que han pisado la tierra. De hecho, él es la semilla del Burning Man, que después pelea con los fundadores porque lo convierten en lo que se convirtió ahora, ¿no? Que bueno, respetos, pero entonces a mí me toca empezar a buscar y estaba Martin Ball, que es este doctor que está en Oregon, que ya había escrito un par de cosas y esos son mis de alguna manera las primeras personas con las que empiezo a preguntar. Me voy al desierto, me doy cuenta que no había nada. O sea, había un montón de gente queriéndole dar sentido con rituales, con tradición, lo cual es bueno, ¿no? O sea, está bien. Yo no lo juzgo, lo respeto. Pero me acuerdo que por ahí había un par de figuras en Sonora de un par de viejitos, ¿no? Voy, los conozco, y pues sí, son unas buenas personas, pero de ahí a que fueran unos chamanes del sapo bufo alvarius, pues no, o sea, el encuentro de las tribus, o el encuentro oficial de las tribus de Sonora con la molécula es a través de Octavio en el 2012. Entonces, pues así como que una cosa muy ancestral. No, entonces yo seguía chocando con paredes y de repente me empiezo a dar cuenta que
había una especie como de tráfico muy fino y muy caro de la secreción del bufo, porque imagínate una persona en Sydney que sabe lo que es, pues cuánto, y hace muchos años, o sea, puede pagar lo que sea por eso, ¿no? Aparte, para obtener la secreción, pues sucede solo una vez al año. Es algo que no había quien la estuviera recolectando. Entonces a mí me tocó llegar a Sonora. Ahí fue una historia muy interesante porque de alguna manera desmantelamos el mercado porque fuimos enseñándole a las familias de ahí a que recolectaran, ¿no? Entonces fueron muchas aventuras, unas peligrosas, otras no. ¿Y en qué me convirtió? En respuesta específica, ¿en qué me convirtió? En la primera fase me convirtió en un ególatra que creí que con esa sustancia, aparte mi educación espiritual era nula. O sea, yo soy, a mí me llevaron a la iglesia, al catecismo, y eso es lo que yo entendía. Hasta ahí alcanzaban mis... y todavía sigue siendo limitada, ¿no? Pero en esos tiempos más. Entonces, el hecho de yo haberme cruzado con eso me abrió un mundo grandísimo y lo primero que me pasó es que se me disparó el ego. Entonces yo dije, y lo he escuchado muchas veces, yo dije, es que la medicina me está llamando a hacer es que la madre tierra me está llamando, es que yo soy importante, ¿no? Y hay tamaños de delirios. Mi delirio llegó tan grande a forjar el Congreso Mundial del Bufo Alvarius, ¿no? Hoy por hoy te puedo decir que estoy bien, o sea, con todo ese trabajo que se hemos hecho, pero estaba tenía unos dejos de soberbia, de este delirio que ya lo hemos ido viendo, este delirio de Mesías, que se presenta en 6 de cada 10 participantes que sienten el llamado a prender las pipas y todo ese tipo. Eso me pasó a mí, pero a un nivel magno, ¿no? O sea, y con eso incluyó irme al desierto. Me fui, hice un viaje, me acuerdo, arrancamos en Neuquén, en Argentina. Me fui con todas las comunidades que estaban dando San Pedro, ayahuasca, voy a decir el término, pasando la buena nueva. Y enseñando, ¿no? Y enseñando lo que existía, nada más, ¿no? Entonces me vino en esta primera etapa un desbalance muy grande, que es por eso que te digo que son las patologías, ¿no? O sea, me acabé mis recursos de 20 años en 1 año y medio, ¿no? Y está bien, ¿no? Está bien. Pero me convirtió en eso. Después yo creo que me fue enseñando los mismos errores de la vida para no como que la misma vida me fue ubicando, ¿no? Okay. Y fui entendiendo realmente lo que es a partir de los errores. Y bueno, me tocó organizar el podcast que está por ahí, me tocó estar ahí cerca de los primeros proyectos de comunicación de Beto, de varios compañeros que han estado ahí. No sé, me tocó como ir viendo cómo iba floreciendo. Y mi necesidad de hacer el congreso y de empezar a hacer los podcasts fue porque empecé a sentir que se estaba torciendo la información en un lado. O sea, digamos que el colectivo, el consciente colectivo, estaba enfocándose a hacer los mismos errores que yo estaba cometiendo en chiquito, pero ya veía a todos los... porque me dio mi etapa Pachamama y todo eso. O sea, todo así, todas las patologías que se presentan después las presenté yo. Y nadie me dijo nada y me las tuve que comer yo solo porque tuve que aprender a ensayo y error, ¿no? Entonces, por eso yo sentí la necesidad todavía más de decir, eso está mal. Y después con el tiempo entendí que es el proceso de cada quien. Y por eso estoy callado, ¿no? O sea, hoy es un día interesante porque como que estoy revisitando estas historias, pero estoy realmente... por ejemplo, el conversatorio que hacemos los domingos, el conversatorio en Telegram, que se postea como Incilius, es el proyecto que hasta le pusimos el nombre clave. ¿Por qué? Porque la idea es no hacer proselitismo, la idea es que llegue quien tenga que llegar y que la información esté puesta ahí, son semillas para el futuro. O sea,
los podcasts que tienen que ver con este tipo de temas, pues son unos podcasts que tienen reducido la cantidad de audiencia, ¿no? Entonces, imagínate estar hablando del bufo todavía hace 8 años, pues nadie te escucha, a nadie le importa. Entonces fue como ir dejando las semillas para el futuro, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿en qué me he convertido? Ahorita estoy en el proceso de humanizarme más, de vivir una espiritualidad encarnada, de dejar de... entendí que es tan valioso el tiempo en esta tierra, o sea, encarnado así como estoy, que pasármela del otro lado, porque sí pasé mucho tiempo del otro lado. Y hoy estoy en este proceso de regresar. ¿Y cuál es mi misión por ahora? Desde el respeto, porque yo no vengo a pontificar ni decirle a nadie cómo se hacen las cosas, porque hoy entiendo que yo no tengo la razón, pero sí puedo compartir cuáles han sido mis errores, y quien los quiera escuchar, pues que los escuche, y quien quiera vivirlos, que los vivan, porque también es una delicia equivocarse, porque ese es el proceso de aprendizaje de la vida. Sin robarle a nadie el derecho de equivocarse, yo comparto algunas de mis visiones y de mis cosas, que es también todo el lado oscuro que lleva el consumo de estas sustancias, en especial de la secreción del bufo, ¿no? Pues me deja sin palabras, Mario. Qué gran autoanálisis acabas de hacer. Me gusta este ejercicio de haberte visualizado a través de todas las etapas, ¿no? que presenta una experiencia de este tipo, esta iluminación anticipada que es muy común, este mesianismo, esta pérdida quizá de voluntad y de ego, por llamarlo de una forma, y la batalla incluso con el ego, que justo yo resueno mucho con esa patología de la que hablas, en donde pensamos que estos impulsos egoicos son malos, y para nada. Es a fin de cuentas una herramienta que también tenemos nosotros: emprender, crecer, desarrollarse, generar empleo. Todo eso son mecanismos que va impulsando el ego, y que si nos peleamos, pues acabamos, como tú bien lo calificas, pachamameándole sabroso, ¿no? Tratando de encontrar la verdad máxima y absoluta de la vida, que, bueno, no sé si exista. Entonces, me encanta tu explicación. Y desde ahí, vámonos a meter ahora sí a este tema del bufo. Déjame te cuento que uno de los episodios que más han resonado en la gente, en la audiencia, es justamente el de Beto Basilio, que le mandamos un abrazo si está escuchando, viendo esto. Y encuentro yo que hay mucha desinformación todavía, ¿no? Todavía, a pesar de que los que quizá estamos investigando, leyendo estos temas, parecería que ya todo está dicho en cuanto a de qué es, de qué se trata, cómo se obtiene, todas estas informaciones, pero no, parece ser que hay todavía mucha confusión. Por ejemplo, un tema muy básico, la diferencia entre el cambó y el bufo, ¿no? Gente que piensa que hay que chupar al sapo, o sea, una cantidad de cosas que bueno, y eso simplemente me habla que hay una desinformación muy legítima. No tiene usted por qué saber esto, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí te quiero invitar a hacer esta explicación de qué es el bufo alvarius y esta molécula tan sonada, 5-meo-DMT, pero tratando de usar un vocabulario quizá como si se lo estuviéramos explicando literalmente a un niño de sexto de primaria, ¿no? ¿Qué es y para qué sirve? ¿Por qué hay por qué los adultos están yendo ahorita a esto? ¿Por qué se está hablando cada vez más, que ya hasta Jordi Rosado me parece que ya habló del tema? ¿Cómo se lo explicas a un niño? Y usted, adulto, pues ponga atención. Bueno, mira, para empezar, siempre el término para mí más adecuado es el sapito, el bufo, la medicina sagrada, es la secreción del bufo alvarius, que es un sapo que está en el desierto de Sonora. Empezamos con esa parte. Es un sapo que los bufos lo que tienen es un tipo de sapo que se puede enterrar. O sea, hay diferentes tipos de sapo. Entonces este es un sapo que es el sapo bufo alvarius. Es el único de los bufos que tiene esta sustancia que es el 5-meo-DMT. O sea, lo que tiene la secreción del bufo alvarius es una molécula que se aplica en nuestro cerebro y nos lo conecta de una manera distinta. O sea, es una hormona cerebral, es un conector que hace que nuestro cerebro
funcione de una manera muy específica y distinta. Estas moléculas, digamos que son neuromoduladores, pero si vamos a hablarlo así como para pequeños, imagínense que nuestro cerebro está conectado de modo automático. Y la serotonina es, digamos, el conector que lo está rigiendo de alguna manera, nos tiene en modo automático. ¿Por qué? Pues porque tenemos que sobrevivir, porque no sé, si desde el cavernícola viene un león tienes que correr, y si tú andas en estado alterado de conciencia pues no puedes correr. Entonces normalmente estamos en estado de vigilia, por así decirlo, ¿no? Entonces estas moléculas, que en específico la del 5-MeO-DMT, lo que hace es que prende áreas de tu cerebro que no están de alguna manera normalmente prendidas, y te permite captar más allá de la información que te está rodeando. Son diferentes. El NN-DMT, digamos que te permite ver lo que no ves con los ojos, por eso ven, vamos a llamarlo espíritus, o ven más allá de lo evidente, por así decirlo. Y el 5-MeO lo que te hace es que te borra el sentido de individualidad y te funde con el todo. Entonces, ¿qué son? Son moléculas que entran a tu cerebro y te hacen entrar en funciones avanzadas. Pero no, el 5-MeO no nada más viene en el sapo, está en el yopo, está en algunas plantas, y lo producimos también nosotros. ¿Qué son al final? Son tecnología aplicada a nuestro cerebro que nos permite entrar en funciones avanzadas. ¿Y cuáles son esas funciones avanzadas? Le permite a las esencias que habitan estos cuerpos humanos hacer cruces dimensionales a realidades más expandidas, podríamos así decirlo. ¿Por qué? Cuando viene la experiencia cercana a la muerte, se libera el 5-MeO. Cuando alguien reporta la experiencia del sapo bufo alvarius, del 5-MeO, la experiencia cercana a la muerte, la luz al final del túnel, en realidad es porque su cerebro está bajo los efectos del 5-MeO-DMT. Es cuando se hace el cruce dimensional. Ahora, eso puede suceder fumando sapo, meditando o muriendo, ¿ok? O teniendo una experiencia cercana a la muerte. Entonces, digamos que es la puerta hacia lo divino. Esa es la puerta, pero no hacia lo divino externo, sino hacia lo divino que está dentro de nosotros. Por eso entonces las personas reportan esta experiencia de encuentro con Dios, con lo divino. ¿Por qué? Porque lo que es responsable en realidad de la experiencia mística son estas moléculas, que las puedes también lograr respirando. Entonces, entendamos, la experiencia mística depende de las moléculas, de estas moléculas psicoactivas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero tener una experiencia mística de este tipo, y antes pues me iba al Tíbet o iba con los indios a los indígenas a la búsqueda de visión. ¿Y qué pasa en la búsqueda de visión? Pues me dejan de dar de comer 3 días, y me dejan de dar de comer 3 días, pues ya me estoy muriendo, entonces entro en estos mismos estados, ¿no? Y lo que pasa es que con el bufo alvarius, con una inhalación, te brincas todo el proceso de preparación, de ejercicio. O sea, por ejemplo, si tú quieres entrar en estos estados respirando, tienes que aprender a respirar, tienes que al menos ir al Tíbet, ayunar, una serie de cosas. Aquí entras a la experiencia mística sin ningún esfuerzo. O sea, se te presenta lo que los místicos trabajan 30 años para llegar. Tú, de repente, un hijo de vecino en un departamento en la colonia Roma, puede acceder a eso, en un sótano o en el desierto, ¿no? Entonces, digamos que es la experiencia mística express, y eso es lo que te ofrece el 5-MeO. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, porque si entramos ya en temas de por qué sucede eso, el cerebro tiene unos receptores que son los receptores de serotonina, y la molécula es estructuralmente tan parecida, el 5-MeO, a la serotonina, que los receptores son extremadamente,
absorben demasiado rápido. Por eso las personas entran de alguna forma en la experiencia mística en segundos. Hay gente que lleva 4 segundos de inhalación y ya está, no iba a decir en Júpiter, pero en realidad nadie va a Júpiter. Y hay que empezar a dejar las cosas muy claras. Empieza a navegar sus mundos internos. O sea, empieza a remover este sentido del... O sea, lo que hace en la mecánica cerebral el 5MO en la cabeza del ser humano es que apaga el lóbulo frontal izquierdo, que es donde radica el sentido de individualidad. Hay por ahí, me acuerdo, un TED Talks donde hay una señora que dice que tuvo una embolia y se le apagó el lóbulo frontal izquierdo y reporta la experiencia mística completita. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el 5MO. Solo que entra, desconecta esa parte, tiene la experiencia mística y luego vienen los reguladores y vuelve la serotonina a su lugar. Entonces tienes la experiencia mística en 8 minutos. Hay gente que se queda un poquito más, hay gente que se queda un poquito menos, pero digamos entre 5 y 8 minutos. Entonces, es la iluminación express, ¿no? O sea, y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque sin guía vienen todas estas patologías de las que te estoy hablando, ¿no? Por ejemplo, para que tú tuvieras esta experiencia mística en el Tíbet con los monjes o con los... Hay alguien que te guiaba, que te explicaba y una preparación, pero si tú expones a la fuente de todas las conciencias, o sea, a lo que significa el Dios verdadero de la existencia, a una persona que no puede procesar eso, muy probablemente va a tener una crisis muy fuerte, ¿no? Ahora, otra cosa que también es muy importante, que es muy importante que dejemos aquí claro, es hay un estudio del 94 de un doctor que se llama Jorge Cipriano Olivier, que dice, la molécula tóxica que provoca la psicosis es el DMT en sus diferentes variantes. ¿Por qué? Porque en la orina de los pacientes psicóticos o esquizofrénicos hay trazas de NN-DMT y de 5-MeO-DMT. ¿Qué significa esto? Que las personas que están en un episodio psicótico están en una ceremonia de ayahuasca o en una ceremonia de bufo, pero nadie les dijo nada y están confundidos. Y sus niveles, sus reguladores no están, o sea, su DMT está más alto, entonces están conectados a esta realidad expandida, pero lo que pasa es que nadie les dijo. Entonces imagínate que tú de repente entras a una ceremonia de ayahuasca, pero nadie te dijo, no hay absolutamente información, estás teniendo los sentidos exacerbados, como sucede con el consumo de estas moléculas. Eso se convierte otra vez en una patología muy grande porque nadie absolutamente te está guiando, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué son? Son expansores de las funciones cerebrales. Eso creo que es. Ok. Y aquí si el niño indaga, ¿por qué la gente lo busca tan fervientemente, más allá de esta experiencia? ¿Por qué los adultos están ahorita todo el mundo tratando de ir a probar esta molécula? Digo, ya nos platicaste un poco ahorita lo que pasa, ¿no? Pero a nivel cambio, un poquito más si lo trazamos a un nivel pues, psíquico o de comportamiento, ¿en dónde está el beneficio de esta molécula o de esta experiencia de la que nos acabas de platicar? Si el niño indaga, ¿eh? O sea, seguimos explicándole a un niño. Mira, es que para que sea beneficioso, tiene que estar inserto en un protocolo de salud mental para que realmente te provoque un beneficio. Ir y consumir la secreción del bufo alvarius un sábado y regresar el lunes a trabajar no es una buena idea, definitivamente. ¿Por qué? Porque lo primero que va a pasar, y perdón que no esté diciendo los grandes beneficios, pero estoy hablando de la verdad. Ahorita tocamos los beneficios, ¿no? Pero te estoy hablando de lo que realmente, o sea, de lo que realmente sucede, ¿no? ¿Qué pasa? Al final, muchas personas están viviendo una existencia con un sistema de valores que no sirve, y las personas viven vacías y bueno, no quiero perder el tiempo en hablar de esto de las conspiraciones y todo eso, o de que pero el sistema de creencias que se nos ha dado, el paquete de información que se nos dio para existir, que es ve a la escuela, ve a la primaria, ve a la secundaria, saca una maestría, ten un trabajo, cásate, reprodúcete y muere, no está siendo ya, nunca ha sido, pero hoy más que nunca
No hace sentido, es completamente disfuncional. Y las personas que están profundamente adaptadas a este sistema son personas que están profundamente enfermas. Entre más adaptado y funcional estés dentro de ese modelo de pensamiento, estás más enfermo y necesitas drogas para poder evadir esos pensamientos. Entonces, lo que pasa en realidad es que cuando una persona entra en contacto con estas moléculas y se empieza a dar cuenta de lo que es verdaderamente importante, ¿por qué? Porque accedió a las funciones avanzadas de su cerebro, porque se dio cuenta que es lo divino, porque se dio cuenta de lo que es verdadero y lo que no, porque ahí sí nadie te lo dice. O sea, cuando tú cruzas el umbral del autoconocimiento, de la autoobservación bajo los efectos de estas moléculas, no hay mentira. Es la verdad absoluta de lo que estás presenciando y lo que estás sintiendo, ¿no? Entonces, pero es lo que digo, por ejemplo, no quiero faltar el respeto a nadie. Yo, por ejemplo, entiendo que el cristianismo y la religión son herramientas que son muy funcionales para cierto tipo de personas y está bien, ¿no? O sea, no estoy juzgando absolutamente nada. Pero ¿qué pasa si a una persona que es por ejemplo, y esto ya me pasó? Yo estuve viendo una persona que era musulmán, fundamentalista musulmán. Le prendes una pipa y todas las enseñanzas de la Biblia, el Corán, lo que quieras, se caen al piso. ¿Por qué? Porque tienes una probadita de lo que es lo divino de verdad, lo que es el Dios verdadero del Dios verdadero, que es lo que eres tú y que habita en ti, de lo que tú compartes, ¿no? Pero ahí empiezan las confusiones y no hay guía. O sea, ahí es donde empiezan los brotes psicóticos. ¿Por qué toqué lo de Jorge Cipriano Olivier? Cuando una persona entra en realidad en estos estados, o sea, tú al consumir bufo, al consumir 5-MeO, te estás provocando un brote psicótico. Puede ser un brote psicótico o una experiencia mística. O sea, si revisan tu orina, va a ser la misma orina con las mismas trazas de DMT que tiene un esquizofrénico o un psicótico, ¿no? Y por eso personajes como mi querido hermano Beto Basilio, yo digo que son esquizofrénicos funcionales, en realidad. O sea, ¿por qué? Porque están conectados a una realidad más expandida. ¿Por qué? Porque nosotros vamos filtrando la realidad a partir de nuestro cerebro y normalmente decimos, pues es el olfato, es los sentidos naturales. Si yo activo más funciones de mi cerebro para recibir más información, pero los demás no lo están viendo, que eso es lo que pasa muchas veces en una ceremonia de bufo, de ayahuasca o lo que sea, para mí es real que está por ahí el espíritu del otorongo, de ese tipo de cosas, pero si los otros no lo están viendo, en realidad yo para los demás soy un psicótico o un esquizofrénico, pero eventualmente llega los inhibidores de la monoamina oxidasa, llegan y te ponen en tu lugar y dices, ok, ya terminó la ceremonia, ya me voy a mi casa, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no quedas en los mismos niveles de serotonina? ¿Por qué? Porque te dieron mucho, porque por la alimentación que tiene muchísimo que ver, te quedas de alguna manera conectado con los canales de recepción abiertos. Ahí es donde empiezan las patologías y las disfuncionalidades. ¿Por qué lo está buscando la gente? Que esa es la pregunta que me estás haciendo. Porque le da sentido a la existencia. O sea, porque ese vacío, te lo digo porque a mí me llenó de respuestas el vacío tan grande que yo tenía de saber quién soy, de saber qué soy, de encontrar lo divino adentro de mí. Es por lo mismo que van a meditar los monjes, o por lo mismo que van los indígenas a hacer la búsqueda de visión. Este es el camino de la espiritualidad, pero este es un camino de la espiritualidad que es como si abrieras una botella de champán. O sea, brota absolutamente todo, ¿no? Y si no estás preparado para o sea, si no hay un plan de trabajo posterior, si no está inserto, como te digo, en un protocolo de salud mental, eso tiene unos riesgos muy grandes. Y ahí tienes a un montón de gente prendiendo pipas, sintiéndose chamanes, y no los juzgo porque ahí estuve yo.
O sea, ahí estuve yo, ¿no? O voy a hablar más bien desde mi experiencia. Ahí estuve yo creyendo que se podía cambiar el mundo y de repente me di cuenta que no podía cambiar absolutamente. O sea, no podía ni siquiera cambiar mis hábitos alimenticios. Ahora, ¿cómo iba yo a cambiar el mundo, no? O sea, a punta de pipazos. Y otra cosa que me sucedió, todo lo que yo estaba viendo afuera, porque no voy a hablar de los demás, voy a hablar de mí. O sea, no quiero venir a apuntar dedos, ¿no? Porque está sucediendo un desastre, pero voy a hablar por mí. Esta sensación que yo tenía de que el mundo era un caos y que era una porquería el mundo y que así, era simplemente una proyección de mi interior. Y mis ganas de prender pipas y de hacer el congreso y todo, y que lo sigo creyendo, sí es bueno, o sea, sí es bueno, pero con orden, ¿no? Solo eran proyecciones de mi ser. Y conforme fui integrando mi oscuridad y dándome cuenta que todo eso que yo estaba viendo afuera solo eran pedazos de mí allá afuera y los fui metiendo hacia adentro y arreglándolos, entonces me di cuenta que no había nada que cambiar. Entonces, ¿cuál ha sido mi caminar con el bufo? Ha sido llegar al punto de aceptación, incluso de no acción, del respeto absoluto al proceso ajeno de espiritualidad de cada quien, ¿no? Entonces, pues no sé, ya estaba, ya no sé ni si eso respondía a la pregunta, porque ya estamos hablando de, no sé si lo entendió un niño de 6 años o no. No, me encanta. Al final es una joya cada respuesta que nos das, que tiene muchas vertientes. Ahorita acabas de responder muchas de las preguntas que yo traía. Y me resuena esto, ¿no? Lo de el tema de las creencias religiosas, ¿no? Haz de cuenta como la idea de que tenemos que construir todo un sistema de creencias para poder acercarnos a la divinidad y quizá experimentar una experiencia extática o mística. Y por este otro camino, más bien es a partir de destruir nuestras creencias que nos muestra esta verdad. Y ante eso uno no tiene que creer nada. Claro. Y eso es lo mágico, ¿no? De estas herramientas. Mágico, como cualquier cosa mágica, tiene su doble uso, ¿no? Tiene sus riesgos también. Pero que es completamente contundente. Que no hay una cuestión de creo o no creo en Dios. No, es que aquí lo vas a quizá experimentarlo, ¿no? Quizá, no queramos decir sí, que siempre suceda, pero eso es, y por eso quizá entiendo que la gente lo busca para vivir eso, y al finalmente, pues digo, y al final, pues eso obviamente trae cambios, ¿no? Trae cambios, y esto que mencionas también muy interesante, lo del tema de cómo tú solías creer, y te escuché, de hecho en la entrevista de Yanina, en algunas entrevistas que estuve yo estudiando hace rato, tú firmemente crees, o creías, no lo sé, ahorita nos platicas en dónde estás, que ya nos dejaste ver, que esta molécula va a cambiar al mundo y que literalmente eso va a suceder, ¿no? Y de ahí el giro de 180 grados a dedicarte quizá a una cosa pues que antes no estaba en tu camino, ¿no? Entonces, quiero indagar, quiero picar ese botón, quiero entender en dónde está esa creencia tuya de que el bufo, el 5-meo DMT, bueno, ya le dimos las gracias al niño, ya se fue a dormir, sí, porque ya no es hora de estar viendo esos contenidos, pero ¿en dónde estás en esa creencia? O sea, ¿tú sigues fiel a que esta molécula va a ayudar a cambiar el mundo? Y antes de cederte la palabra, es que me dijiste muchas cosas, Mario. Yo también tengo que bajar la información porque es mucho. Esto del cambio, ¿no? De cómo a veces creemos que vamos a cambiar al mundo prendiendo pipas o haciendo este podcast o cualquiera de las cosas que hagamos, pues si hay un ente que tiene un proceso antes que todos nosotros, es este mismo planeta. Y este planeta ya lleva un rumbo y nosotros somos parte de ese rumbo. Nosotros no vamos a cambiar el rumbo de este planeta que estamos abordando. Porque yo resueno mucho en esto que tú dices. Yo también siento mucha frustración a veces por el tema del agua, por el tema de la contaminación, por el tema de la basura, por el tema del capitalismo voraz. Y ante todo eso pues quiero cambiarlo, ¿no? Pero al final esto que me compartes que resonó en ti, de darte cuenta que es simplemente tu propio proceso y más bien lo que tú tienes que hacer es respetar ese proceso de los demás. Y yo lo llevo a lo grande, ¿no? Nuestra Pachamama, nuestra Gaia, nuestro planeta que nos contiene, es su propio proceso. No es nuestra responsabilidad cambiarlo, quizá. Claro que jugamos parte en esto, ¿no? Tenemos algo que decir, porque es cierto que nuestra misma especie pues le está dando una buena chinga, ¿no? Al planeta. Y desde ahí sí es nuestra responsabilidad cambiar eso.
Pero hombre, el mundo lleva un rumbo, ¿no? O sea, nosotros... Claro. Pues somos unas hormiguitas que creemos que estamos calentando este mundo. No lo sé si eso sea, no lo sé. Hay que investigar más porque, bueno, pero para no desalinearme tanto, quiero ver en dónde estás en eso. O sea, ¿sigues pensando que el bufo va a cambiar el rumbo quizá de nuestra especie? Y desde ahí preguntarte, más bien esta es la pregunta que quiero que desarrolles, ¿en qué contexto esto sucedería? O sea, si tú estás escribiendo una película ahorita sci-fi en donde el mundo se arregla y llegamos a un futuro avatar en donde a través de la tecnología convivimos con la naturaleza, etcétera, etcétera. Si nos vamos a ese lugar, a ese momento, ¿qué rol habría jugado el bufo? Gracias por hacer esa pregunta porque la voy a ir elaborando la respuesta conforme me la haces. Mira, yo siempre digo... Cada vez que grabo algo, ¿sabes por qué me cuesta tanto salir y decir y hablar? Porque yo sé que lo que hoy estoy diciendo va a ser ridículo en 2 años, porque me considero alguien que evoluciona. Y que si yo estuviera aferrado a este pensamiento, solo porque lo dije hace 2 años, estaría bloqueando mi crecimiento. Entonces, bueno, dando primero ese disclaimer, ahí te va lo que pienso. Me parece que estas herramientas... son expansores de conciencia y digamos que ha sido un freno de mano porque por algo brotan las cosas, ¿no? O sea, por algo sucede lo que sucede en el tiempo y espacio y me pareciera que están todas las moléculas en la Tierra, pero tienen una agenda específica para un tiempo específico y me pareciera que hoy es el tiempo del 5MO y del NN-DMT. ¿Por qué? Porque puedes volver a una persona que es profundamente inconsciente en una persona consciente en 5 minutos. Eso es una realidad. Pero, una vez más, la iluminación gratis, la iluminación barata, porque de alguna manera, o la iluminación sencilla no existe. La persona va a tener que pasar por todos los procesos que se brincó para llegar a ese punto para después poderlo integrar. Pero entonces, ¿es imparable? Sí. O sea, me pareciera que esto ya no, por más que quieran, no lo van a poder detener. Yo tuve esta plática con James Orrock y yo le decía, cuando tú hiciste el libro, lo volvieron ilegal. O sea, en el momento en el que él saca el Palacio de las Triptaminas, creo que 9 meses después la DEA convierte la molécula del 5MO en ilegal. Y yo le decía, es tu culpa. O sea, había que navegarlo más por abajo, ¿no? Pero bueno, es imparable. Esto ya es imparable. Entonces, que sí creo que va a cambiar la humanidad, sí. Como todo hay un proceso de ensayo y error, hay una curva de aprendizaje que es la que se está viviendo. A mí ya no me molesta que haya gente prendiendo pipas irresponsablemente. A mí no. ¿Por qué? Porque generan datos. Es una lástima porque hay casualidades, es una realidad y me da mucha lástima. Hay un chico por ahí en la Condesa, que es una historia, no sé si es conocida, hay muchas, pero hay una particularmente de un chico que fue a recibir una sesión de bufo y todavía anda por ahí encuadrado en la Condesa, sin ropa y conectado, de unos pipazos de bufo, ¿no? O sea que también ese tipo de cosas, cuando te están diciendo en el panfleto, ven al para que te ilumines con tu cambufo, los entra, sí, no te lo dicen. ¿Por qué? Pues porque eso no arruina el negocio de alguna forma, ¿no? Entonces, sí creo que puede cambiar, pero como te decía, en orden. Y ahora, en este futuro donde ya sucedió, ¿qué sucedió? Se acelera la conciencia. O sea, es un acelerador de conciencia. Y de verdad, no importa en qué punto de evolución de conciencia estés, siempre va a haber un salto. Siempre va a haber una expansión de tu conciencia, ¿no? Y la verdad es que sí se necesita ahorita. Estamos en este proceso porque no nos estamos cargando el planeta, nos estamos cargando a nosotros mismos. Y como un acto de amor, yo no sé quién o cómo o es que sucedió esto, que te dejan esta herramienta que es para darte cuenta. Pero lo interesante es que no viola el libre albedrío. O sea, por eso me gusta la molécula, por eso me gusta la secreción del bufo alvarius, porque es un observa. Pero si yo te diera algo que te convirtiera en una buena persona, estarías violando la ley
natural del universo que es el libre albedrío. O sea, si yo, y no sé, por ejemplo, la escopolamina, que si yo te doy escopolamina y te vuelvo un zombie y te hago que hagas lo que yo quiero, pierde toda la esencia de la existencia. Estamos aquí para experimentar con libertad. Entonces, digamos que son herramientas para darnos cuenta, para hacernos conscientes. Digamos que si traíamos un grillito aquí, ahora traemos un león, ¿no? Ahora, ¿es bueno o malo? Es bueno si soy congruente con lo que aprendo en mi sesión. Es malo si lo abuso, ¿no? Y tiene potencial de abuso, ¿no? Ahora, sí sigo creyendo que es imparable. Sí sigo creyendo que es un expansor de la conciencia. O sea, yo ya estoy viendo a señoras, o sea, he estado viendo a señoras en el club con sus copetes hablando del sapito. Es verdad. Sí, ahí están las señoras ya hablando del sapito. Y entró por los salones de yoga y están los chiquillos. O sea, está sucediendo, ¿no? Es un boom, es algo que es imparable. Ahora, se vuelve positivo si soy congruente con lo que aprendo. Porque hay gente que es muy consciente. Yo muchas veces he sido consciente de lo que tengo que comer, de lo que tengo que hacer. Sin embargo, decido no hacerlo. Y ni el creador, Dios mismo, la divinidad, el universo, como quieras llamarle, viola eso. Entonces, no hay... Me pareciera que nos dejaron un salvavidas con libre albedrío. Y me parece que sí es algo positivo y bueno. Pero que alguien tiene que empezar a decir y hablar de las cosas que nadie está queriendo hablar. Porque tampoco es el sagrado espíritu bonito, no es así. Tiene claroscuros, ¿no? Y cosas muy oscuras, ¿no? O sea, si nos ponemos a hablar del lado oscuro del bufo Alvario, hay unas historias horrorosas de cosas que han pasado. Ahora, que desde gente que en Noruega, un chico se prendió una pipa y se metió al jacuzzi y se murió. Entonces lo mató el bufo. Pues no, lo mató su falta de pericia, ¿no? ¿De quién se le ocurre hacer eso? Entonces, hay un montón de desinformación, de casos terribles que han pasado. Me pareciera que la molécula como tal, bueno, no me pareciera, estoy seguro que la molécula como tal no es dañina. No, o sea, vaya, el impacto negativo en el cuerpo, no, o sea... No voy a decir que no, pero, o sea, porque tampoco tengo los elementos en todas las situaciones, pero yo te diría que es más positivo que negativo el encuentro con la molécula. Pero ahí tienes la creatividad del humano, donde dice, déjame entonces, me lo voy a dar en un jacuzzi, me lo voy a dar en un cenote, o vamos a mezclarlo con ruda siria para que me dure 45 minutos en vez de 5. Y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Y bueno, es la curva de aprendizaje. Yo digo que son espíritus que deciden dar sus vidas. Ya ves que en la selva estaba el personaje del tragaplantas, ¿no? O sea, ahí anda el señor come plantas y a ver, si no se murió, qué bueno, pero un día el come plantas va a morir y le hacían su ceremonia y era un héroe de la comunidad porque son los que van dejando con su vida la información para que los otros no se equivoquen, ¿no? Entonces, yo creo que sí es positivo. Definitivamente sí es positivo, pero hay que hablarlo, hay que hablar el completo de las cosas. Claro. Oye, y si nos metemos un segundo a explorar este mundo de la facilitación, de las buenas prácticas, ¿no? Ahorita estamos hablando de riesgos también y eso es muy importante porque también pareciera que a veces caemos aquí en el amor y sí es lo mejor. No es lo mejor. Hay muchas vías, no a todo el mundo le funciona. Eso creo que sí tiene que quedar muy claro. Y el mensaje de este espacio siempre es: no estamos invitando aquí a nadie a hacer absolutamente nada. Usted es responsable de su propia vida y usted tome sus propias decisiones. No nos venga aquí a echar la culpa de que nosotros dijimos una u otra cosa. Estamos cotorreando. Claro. Aquí está mi gato, estamos hablando aquí en un espacio. Esto lo grabamos y lo compartimos, pero no le estamos diciendo a usted absolutamente nada. Claro. Y desde ahí te voy a preguntar, en todo lo que has visto, ¿no? En todo lo que has recorrido, si es que pudieras hablar de una buena práctica, de facilitación,
¿De qué manera podemos llegar a ese espacio más seguro? ¿Qué elementos componen un espacio seguro y una buena práctica de compartir esta medicina? Porque tenemos el espectro completo, ¿no? Tenemos lo que se hace. Digo, hay videos en internet, ni siquiera vamos a dar nombres y cosas, pero hay muchas formas de hacer esto, ¿no? Quizá, ahorita vamos a entrar también al tema de por qué esto no es una medicina ancestral, o sí, ahorita nos platicarás. Pero antes de pasarnos a ese otro macro tema, explícanos un poquito para que si alguien vaya, esté pendiente, ¿no? A qué cosas tengo que estar checando y diciéndonoslo desde cómo se ve una buena práctica, desde el antes, el durante y el después. Explícanos un poquito eso, Mario, ¿cómo lo ves? Primero diré que eso es mi opinión y que cada quien haga lo que crea correcto y que al final por resonancia obtendrás la facilitación que necesites, tu alma, ¿no? Pero en mi experiencia, mira, yo te diré que cuando tú te encuentras bajo los efectos del 5-MeO y tu cerebro está bajo los efectos del 5-MeO, así esté un señor disfrazado de Moctezuma con un penacho, o estés en un sótano, o te estén sobando los pies, o estés en Tulum, o estés en Suecia, el viaje es para adentro. Entonces, claro, existe el lujo del set and setting, por supuesto, ¿no? Y no voy a entrar en toda la parte que tenga que ver con energías y ese tipo de cosas, porque no son tangibles y no los voy a poder comprobar. Pero te voy a hablar de lo que sí es. Hay una experiencia de una persona que le dio la buena nueva a alguien en el aeropuerto de la Ciudad de México. Pasa un rapero famoso que había venido a México y le dan la molécula en el estacionamiento de la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México. Y tiene un cambio profundo, radical en su vida, o sea, increíble, ¿no? Y tienes también a los chicos que están en los hoteles de Tulum pagando $1,600 por una sesión cada fin de semana y no hacen ningún cambio. Entonces, y claro, y tienen al chamán, el copal, tienen todo el numerazo ahí, los cantos y todo ahí, ¿no? Entonces al final termina siendo un asunto interno, qué tan congruente soy. La herramienta funciona en medida de que yo la hago funcionar. Y en el tema de lo que es una buena práctica, para mí, o una vez más, para mí, tiene sentido que nos lo hayan entregado sin dogma. Esto no viene de ninguna tribu ancestral, o si se usó, se murieron todos. Y a toda persona que tú veas disfrazada de algún traje indígena, aprendiendo este tipo de cosas o inventando o haciendo una ceremonia, es una tropicalización de la ayahuasca, del jicuri, de los ritos, sí, pero un rito ancestral de eso, esto lo vamos a tocar más adelante, ya me dijiste, pero bueno, a lo que voy es a lo siguiente. Para mí, una buena práctica es el respeto al proceso del prójimo. Si yo, cuando tú estás bajo los efectos de la sustancia, te empiezo a echar unos cantos indígenas, pues obviamente que vas a empezar a ver en tu mente vas a hacer construcciones de eso, ¿no? Y para mí es un encuentro íntimo con lo divino, privado. Si yo te incluso si yo te pongo musiquita relajante, hasta eso a mí me parece una intromisión. Para mí, un encuentro contigo mismo en un lugar callado, en silencio, con un grupo de gente observándote el proceso, cuidándote en lo físico, cuidando que no vayas a darte un golpe, porque a veces las catarsis llegan a ser muy fuertes, a veces no. Me pareciera que eso termina, o sea, el respeto, el silencio, la no intervención. Yo lo pongo de esta forma: el mejor jardinero es el que nunca lo ves, ni su trabajo ni a él. O sea, el que tiene una mansión y tiene un jardinero de lujo es ese que yo no sé si regaste, si no regaste, si cortaste. Yo quiero mi jardín hermoso y perfecto y no te quiero ver aparte.
Para mí, el mejor chamán es un jardinero, que no lo ves. Y ni siquiera un chamán, pues, el facilitador, porque eso es otra cosa. Este tema del chamán facilitador, me lo decía un chico el otro día, me dice, ¿qué es un chamán de sapo? Yo le decía, híjole, pues no tengo idea qué es un chamán, ni siquiera sé si existen. Y tengo mucho rato caminando aquí. Te voy a decir qué es lo que sí no puede hacer. No puede hacer tu trabajo. O sea, si tú crees que puedes ponerle $200 a alguien para que venga y haga tu trabajo personal de irle a hablarle a tu madre y de perdonar a tu hermano o de perdonarte a ti mismo o de ver toda la basura emocional que eres porque te dan unas fumadas o una ayahuasca, si crees que porque puedes pagar eso, no es posible. Simple y sencilla, aunque tengan poderes de levitación y lo que sea, eso que es a lo que vas, al encuentro con la molécula, la medicina o la ceremonia, que es el autoconocimiento, el encuentro con lo divino. Si tú quieres que alguien con un cantito te evite te evite ese proceso, pues estás mal. Desde ahí, o sea, ese concepto de... Y aparte, si tiene los dreadlocks más largos, pues es que ya tiene 20 años, va haciendo esto. O es un chamán de la selva, donde ahí... Yo he estado en la selva y tienen los mismos, en el desierto, los mismos problemas que tenemos nosotros. O sea, la condición humana es la misma. Aquí, en Suecia, en todas partes. Entonces, este concepto del facilitador chamán en realidad no existe. No existe. Y esto de que tú creas, no, hombre, yo con este canto te voy a evitar el infierno en una ceremonia, tampoco existe. Una ceremonia, una sesión de ir al infierno, ir a tus infiernos con el bufo alvarius, te deja mucho más crecimiento que una ceremonia de bliss, donde vayas a ver a Dios o veas las dos son buenas, ¿no? O sea, el alma aprende de las dos formas. Y estas experiencias enteogénicas con la molécula te llevan por los dos caminos. Y el hecho de estar diciendo, yo con este canto, con este humito que estoy usando aquí, te voy a espantar a los malos espíritus, no. En realidad nadie puede evitar el encuentro con lo oscuro. Y quien te diga eso te está mintiendo, te está engañando. O quien te diga, voy a crearte un setting para que vayas a los espacios. No es así. Y si se pudiera sería manipulación y falta al libre albedrío, que es uno de los derechos fundamentales de la existencia del ser humano, ¿no? Entonces, para mí, en respuesta a lo que me estás diciendo, una buena práctica tiene que ver con el respeto, con el silencio, con el no tocar. Hay personas que de repente dicen, déjame le saco a el diablo que trae adentro, pero muchas veces es proyección del que le está facilitando, ¿no? O esta idea de decir, déjame, me fumo un pipazo yo, facilitador, porque a mí ya no me hace la medicina. Todo el mundo entra en proceso, ¿no? O sea, yo no puedo imaginarme al universo diciendo, a ese señor que nació en ese año es el único que puede dar la medicina. No. O solo el que eche ese canto. O solo el que haga tal pase mágico. No, claro, existe la alquimia. Y existe una bella energía. O sea, yo puedo entender que lo hagas en un lugar limpio, que lo hagas en un lugar amoroso, decente, que no seas tratado mal. O sea, todo eso sí lo entiendo como una buena práctica. Hasta ahí. Más allá me pareciera una invasión al encuentro con lo divino. Ahora, eso solo es mi opinión. Claro. Ahora, tengo un amigo que hace pizzas en Nueva York, es un italiano, que también sirve, ¿no? Da la buena nueva. Y en Estados Unidos. Y él me dice, es que mira, yo a mi pizza le pongo tomates de la Toscana y saben diferentes. Y claro, y es la alquimia, cada quien, ¿no? Puede ir haciendo, ¿no? Pero bueno, igual te encuentras con esos churros que están sobre condimentados o cosas que son insípidas. Pero en general, lo que es la esencia de la experiencia, que es lo encuentro con lo divino, híjole, es que, mira, hay unas aberraciones sucediendo en Tulum y en Costa Rica y ya no voy a hablar de otros lugares, o sea, donde, o sea, si pagas lo suficiente, salen 5 hombres con plumas de quetzal y un acto bello en realidad. Pero ¿eso qué tiene que ver
con tus obscuridades realmente, ¿no? O sea, para eso sirve esto, para conocernos, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me parece ya lo dije muchas veces, pero como que quiero ser enfático en el tema, ¿no? Y no existe tampoco la mejor manera, porque voy a contarte una última historia que es que lo que a mí me abrió al no juicio absolutamente. Ahí, llegó con Beto, una señora de Chicago que con unos episodios de ansiedad muy fuertes y parece ser que alguien, un facilitador, la abusó sexualmente en el proceso de la sesión, ¿no? Que esto es aberrante completamente cuando una persona está... lo primero que yo dije es que lo maten, así, ¿no? O sea, dices tú, ¿cómo puedes hacer eso, no? Claro. Pero entonces yo estaba observando todo el proceso y me tocó ver cómo fueron haciendo las terapias y en qué derivó todo. Resulta que esta señora, cuando tenía 8 años en Brooklyn, regresando de la escuela, alguien la abusó sexualmente y se levantó la niña, cerró el episodio y nunca más lo volvió a tocar. Pero toda su vida esa señora había hecho yoga, exorcismo, todo tipo de terapias que te puedan imaginar, porque aparte es una señora que tenía muchos recursos económicos, ¿no? Entonces ella ya había ido a todas partes del universo a hacerse sanaciones y siempre acababa suicida, siempre acababa con depresión. No habían encontrado, en realidad, ¿no? Fármacos psiquiátricos, todo, ¿no? Entonces, de repente, dentro de las miles de opciones, fue a dar una ceremonia en un basement, en un sótano en Chicago, y alguien, pues, pasa eso, ¿no? Y pues empeora toda esta parte, ¿no? Y ella empieza a hacer las terapias con Beto y empiezan a abrir dónde venía la raíz de las cosas. Y a partir de la conexión donde ella es abusada en la ceremonia de bufo, se da cuenta y abre los recuerdos para ir a cuando ella tenía 8 años y darse cuenta, revisitar el hecho y sanarlo. Y terminan dándole gracias al facilitador abusador, ¿no? Entonces, cuando yo vi eso, dije, no puede ser. O sea, cuando yo vi y dices tú, yo no soy nadie para juzgar. Así, ahí el universo me estalló en la cara. Y dije, claro que es una aberración, claro que es una maldad, pero nunca hubieran llegado a ese punto si no hubiera sucedido eso. Y los caminos de la evolución de la conciencia son misteriosos, ¿no? ¿Cómo puedes un acto tan aberrante resultar algo tan curativo, ¿no? Y este comentario que estoy haciendo sé que le va a arder a muchas personas porque es aberrante. Y yo no lo estoy, yo solo estoy contando un hecho que sucedió, ¿no? Que me dio una enseñanza muy profunda. Entonces, si ustedes quieren que les hagan, nomás observen, o sea, si tú quieres, si tu facilitador da nalgadas pues, y tú vas a que te prenda, pues ya sabes a lo que vas. Y está bien, solo observa, haz el trabajo de preguntar. Nosotros hicimos una que se llama la Carta de los Derechos del Participante. Okay. Tú no puedes educar tú no puedes mandar sobre nadie de decir hagan las cosas o sí, pero sí puedes informar a un participante cuáles son los derechos que tienes, que yo creo que son los derechos que deberían de saber. O sea, ¿cuánta dosis me vas a dar? O sea, que preguntes, ¿cuándo me vas a tocar? ¿Vas a sonarme un gong cuando yo esté completamente en estado? ¿Me vas a dar un masaje? ¿Van a salir unos señores con penachos? O sea, ¿qué va a suceder aquí, no? Entonces, en los derechos del participante está educarnos. ¿Hasta dónde es el facilitador? Por ejemplo, una cosa que yo me di cuenta, conforme he ido pasando los años, cuando una mujer va a recibir una sesión de un hombre, no es prudente que se queden solos, porque ha pasado ya. O sea, yo ya estoy cansado de recibir esa información. Siempre dentro de las mejores prácticas, cuando una persona es mujer, va a recibir una sesión, tiene que haber un testigo mujer, siempre por protección del facilitador y protección del participante. Claro. ¿Por qué? Porque ya me tocó ver también una chica que empezó a decir que el facilitador la había abusado y no era cierto, yo estaba viendo. Y fue cuando yo dije que, o sea, y tal vez para ella fue real,
Pero si no había otra persona diciendo, ¿por qué? Porque revisitó un trauma de eso, ¿no? Y después fue bajando. Pero en ese momento se levantó diciendo que esa persona que tenía enfrente la había abusado ahí. Entonces, es lo que te digo, o sea, estamos en el viejo oeste, estamos en el salvaje oeste de lo que es el encuentro con el 5MO, el bufo y todas estas cosas, que tenemos que encontrar protocolos, sí. Ahora, lo más hermoso es que en esta ciudad, que es la Ciudad de México, es donde está sucediendo absolutamente, o sea, hay grupos de 200 personas disfrazados de indígenas tomando medicina y todo ese tipo de cosas, adaptándolo, y ellos dan datos. Están en las lomas las señoras fume y fume sapo yendo a ayahuasca y dan datos. O sea, está la ciudad completa volcada. Este es el caldo de cultivo de lo que va a ser la nueva conciencia. ¿Por qué? Porque estas moléculas cambian la estructura mental, el sistema de creencias. Y eso es algo que no es normal. O sea, en ninguna otra ciudad del planeta está sucediendo esto. Y no está sucediendo ni siquiera en Sonora ni en la Ciudad de México. Aquí es, digamos, el epicentro. Exacto, de este movimiento tan interesante que está sucediendo, ¿no? Y es donde están pasando las aberraciones más grandes, ¿no? O sea, también ahí están... lo mezclan con santería. O sea, hay un montón de cosas que están sucediendo, ¿no? Ahora, ¿quién soy yo para detenerlo? Nadie. O sea, y ni nadie es nadie para detenerlo. O sea, son las lecciones que se está dando cada quien. Unas son muy dolorosas y quien las almas que... Aparte me pareciera que ya estamos predestinados a experimentar lo que... O sea, uno lo busca, ¿no? O sea, tú estás viendo que el facilitador da nalgadas y vas a que te den tus nalgadas y luego te quejas. Pues no, o sea, observa y se acabó, ¿no? O sea, ser responsable de tu proceso. Sí. Pues otra vez una respuesta muy jugosa en torno a este tema de las buenas prácticas. Muy interesante cómo planteas que, bueno, o sea, al final una herramienta que carece de dogmas y un uso tradicional, quizá que ahorita ya nomás nos platicas así como a detalle por qué y tú ya concluiste que no hay un uso tradicional, pero... pues tiene también sus riesgos, tiene también sus bemoles, como puede ser benéfico a la carencia de dogmas, como también obviamente implica pues que estamos en el viejo oeste, ¿no? Y quizá en un camino un poco más estudiado o aprendido o milenario como la ayahuasca, pues ya está muy claro, ¿no? Ya está muy claro la experiencia, ya lo que se tiene que hacer, los ícaros, todo esto ya está muy hecho. Y eso pues tomó muchos años y fue una línea de desarrollo. Ahora con el sapo, lo que dices, aquí en México estamos experimentando 1000 líneas diferentes de desarrollo y están los X, están los Y, están los Z. Uno te toca un cuenco, otro te da patadas, otro te enseña qué onda, ¿no? Y desde ahí pues tiene sus pros y sus contras. Ya la persona que lo llama o que siente la necesidad de ir a una de estas herramientas, pues está en su libre albedrío de decidir, de informarse y desde ahí pues de tomar la mejor decisión y más que otra cosa, hacerse responsable del resultado que obtenga a partir de esta experiencia. Claro, ¿no? Que la responsabilidad es a fin de cuentas aquí la palabrita clave. Porque como lo dijiste, también a veces la gente deposita esta responsabilidad en el facilitador y entonces a veces el facilitador es el gran salvador o puede ser el asesino, ¿no? Oye, que hace rato escuché justo una llamada, tu entrevista con Janina, que hay gente que le habla y le dice, oye, ¿cómo le hago para revertir el efecto? ¿Qué me tomo, no? ¿Cuántos Tylenols o cómo le hacemos? Entonces... amigos, la palabra clave es la responsabilidad en todo esto. Y ahora vámonos nada más a entender un poquito lo que has encontrado en torno a la historia, quizás siendo como contundente en lo que hayas hallado. ¿Por qué el bufo no es una medicina o una herramienta ancestral? ¿Qué te dice o qué te indica que esto es así? Mira, no sabemos si los mayas la usaron, porque yo no estuve ahí, ¿no? Y las pruebas ahí que han presentado es, pues mira, me acuerdo que me sacaron una pipa con forma de sapo y me decían, mira, fumaban sapo. Yo le saqué una pipa de jaguar y le decía, ¿fumaban jaguar también o qué? O sea, es una cosa bien subjetiva, ¿no? Entonces, lo que pasó allá no está documentado. No hay ninguna prueba de carbono 14 donde diga, esta pipa tiene embarrado aquí unos restos de 5M. Entonces, eso no lo sabemos. Ok. Si se usó, si no se usó, trazas. Y al final, lo que sí sabemos, o sea, donde está la traza que podemos encontrar, es con Vittorio Spamer en los 50. Ahora, ¿qué pasa con
con todo este tema de que si lo usan los hermanos indígenas de Sonora y todo eso, sí lo usan, lo están aprendiendo a usar. Hay gente en Sonora, sobre todo, de mucho conocimiento. Hay, bueno, vamos a llamarlos chamanes, hombres de conocimiento. Sí están, pero no son personas que hayan estado trabajando con el bufo. No está... Si hubo quien trabajó, se murió y se rompió el linaje. Por lo tanto, estamos empezando de cero, ¿no? El cruce real. Hay por ahí un par de... hay unas historias muy extrañas donde me dijeron que en los 80s, por ejemplo, los albañiles en Imuris se fumaban eso, ¿no? Pero bueno, pues igual yo no estuve ahí y nadie está ahí. ¿Dónde está realistamente el encuentro con de las tribus de Sonora con la molécula? Pues la verdad es que lo lleva Octavio. Lo lleva Octavio más o menos en el 2012 con Pancho Barnett. Y Octavio pues ya lo ha dicho muchas veces, es en su afán de hacer el tratamiento de curas para las adicciones, y en este maridaje de tratar de juntar los cantos con la sustancia, darle un sentido. Yo lo entiendo perfectamente, pero eso no quiere decir que sea real ni ancestral, o sea, y él tampoco ha dicho mentiras. Él dice, yo llevé, de hecho yo conozco a Ray Barnett. Ray Barnett es el primer serio de la tribu Comcac que recibe la sustancia, y la historia es muy sencilla, o sea, y el momento histórico donde se reencuentra es muy sencillo. Hay la familia Ogarrio, que son de allá de Sonora. Uno de ellos, Carlos Ogarrio, que es una persona notable de ahí de la universidad, es amigo de esta persona, de Ray Barnett, de los Seris, y Ray Barnett está muy, muy emproblemado con temas de adicciones, y le dicen, oye, aquí hay una puerta. Entonces le hablan a Octavio, hacen el encuentro, y ahí es donde Octavio les sirve por primera vez al primer Seri, que es Ray Barnett, y eso está grabado por ahí, o sea, está dicho por ahí en unos videos feos, en unos videos malos, pero es una historia relativamente conocida, ¿no? Entonces ahí es donde se hace ese primer encuentro oficial, ¿no? Y de ahí pues nace todo este mito de la isla del tiburón y todo eso, que una vez más no estoy demeritando el conocimiento. Hay gente de mucho conocimiento, gente con mucha espiritualidad, gente que hace las búsquedas de visión, gente con una fuerza espiritual muy grande en esas tribus, pero no son del sapo. O sea, eso es lo que tenemos que ir como dejando muy claro, ¿no? Me pareciera que el hecho de que nos haya llegado sin dogma es un área de oportunidad, porque eso nos enseña la molécula. Nos borra todo el sistema de creencias para empezar a vivir en lo verdadero. Y pues ahí está el humano embarrándole el betún al pastel, ¿no? Poniéndole todo eso, y está bien. Pero eso normalmente está teñido del ego y la necesidad de darle sentido desde lo humano. Y está bien. Lo que pasa es que ahí es donde llega a retorcerse a cosas muy extrañas, ¿no? O sea, es que yo he oído tantas cosas, ¿no? O sea, hasta personas que hacen terapias sexuales con el bufo y unas aberraciones. Bueno, no son aberraciones, son cada quien lo que quiere hacer, ¿no? Pero pues es una delgada línea entre el ego, la proyección. Es ese tema de decir, déjame, te voy a cobrar $1,000, y pues como te estoy cobrando $1,000, entonces déjame, te saco aquí 5 penachos y también te voy a meter copal traído, no copal de aquí, te voy a traer copal de Túnez, y entonces voy generando así para cobrar, y está bien, está bien. O sea, incluso los protocolos de salud, o sea, está bien, no estoy juzgando ese tipo de cosas. Lo único que sí te digo es que estamos en la fase de experimentación y que están sucediendo cosas pues raras, ¿no? Claro. Que dan datos, que dan enseñanzas, y pues eso es, ¿no? Yo no creo que
Yo creo que es bueno, de alguna manera, el rito. Yo lo entendí, yo fui una persona que no quise recibir dogmas y lo fui entendiendo con el tiempo. O sea, también es válido que si alguien ya caminó esa vereda y sabe que hay un lugar donde espinas, o sea, si te dan la información, oye, ahí hay espinas, si quieres, ignóralo, pero ahí hay espinas. Entonces, hay gente cabezona como yo que queremos irnos y rasguñarnos con las espinas, o hay gente que dice, no, yo voy a brincarme, yo ya sé que ahí son espinas, le doy vuelta, camino 3 kilómetros más, pero no me voy a espinar, ¿no? Entonces ya es lo que va queriendo cada quien experimentar, ¿no? Pero pues de alguna manera balance, porque lo que sigue es, después tienes la iglesia nativa americana, donde te tienes que sentar a comer peyote de tal forma y tienes que echarte el canto 23 y tienes que meterlo en el tipi y ponen la boca del tipi apuntando hacia la luna y todo eso. Y está bien, también, ¿no? Pero ¿hasta dónde lo convierto un dogma que coarta a mí no me gusta? Por ejemplo, yo las veces que he comulgado con la medicina del desierto de los cactus, a mí no me gusta que me estén restringiendo, siéntese aquí, o que me estén dando con un tamborcito así, o sea, pero son gustos de cada quien, ¿no? Claro. Pero también entiendo el valor y el poder del rito, del conocimiento heredado de generación en generación, pero cada quien puede caminar o sea, estamos en una realidad, estamos en este videojuego donde podemos agarrar el camino que nosotros querramos, siempre y cuando, como dices tú, la palabrita, seamos responsables, ¿no? Entonces, claro. Balance. Mi respuesta es balance entre lo que es el dogma y la libertad. Claro. Sí, súper interesante esto de cómo la carencia de un linaje te pone en una posición en la que hay oportunidades, pero también hay riesgos. Y uno de estos riesgos que yo detecto más, y también porque veo que está muy de moda, la cuestión de los retiros, digamos, multimedicina, ¿no? Esta famosa sapohuasca, por ejemplo. Creo que es un tema que sería interesante hablar, porque incluso a mí ya me han invitado a estas ceremonias en donde te dicen, lo que ahorita dijiste, ¿no? ¿Cómo le llamaste? ¿Cambó con sapo? ¿Cómo le dijiste? El cambufo. El cambufo. Pero bueno, esa es, digamos, una mezcla que, bueno, ahí están desarrollando y que más o menos, bueno, se han visto los resultados, pero también me han llegado la sapohuasca, me han llegado una tras otra consecutivamente, y rapé y sananga y todo lo que se va juntando para machacar a la gente, destruirle la estructura psíquica y que se regrese a su casa más nerviosa y tocada, ¿no? ¿Qué has encontrado con ese tema? ¿En dónde hay riesgos? ¿En dónde hay riesgos que te gustaría resaltar? Porque creo que estamos a buen tiempo y este es un espacio en donde hablamos de eso y mucha gente lo sigue, que está quizá decidiendo si va a Tepoztlán al retiro multimedicina. Cuéntanos un poquito, ¿qué has hallado de eso? ¿Qué sí de plano no va? ¿Y qué cosas, pues bueno, cuéntanos algunas historias en ese mundo? Mira, acabas de tocar un tema muy interesante. Yo sí estoy es que todo es relativo. A mí la sapohuasca me parece que sí funciona y funciona muy bien. Pero una vez más, si tú te pones a fumar sapo en medio del pico de la ayahuasca, eso es una muy mala idea. Pero si el retiro de sapohuasca es que en la noche te dan ayahuasca y 3 o 4 horas después de que cierras les prenden el bufo, entonces yo ya lo experimenté. Es algo muy potente, pero deberían de decir que es para los de tercero de secundaria, no para los de segundo de primaria. O sea, ahí es donde empiezan los bemoles de cada una de estas cosas, ¿no? Y de seguro habrá los trailblazers que se metan absolutamente todas las medicinas y no se mueran. Pero si se lo das a uno de primero de primaria, las consecuencias van a ser, por sentido común, malas, ¿no? Entonces, ¿yo cómo lo veo en la mezcla de medicinas? Para mí es así. Si tú estás en un salón de clase y de repente llega la maestra de historia y te empieza a dictar una cátedra de historia, y de repente entra al mismo tiempo el de matemáticas y te empieza a enseñar cálculo y álgebra, y de repente el de deportes y dice, órale, o sea, si traes a todos los maestros juntos y te empiezan a hablar al mismo tiempo, pues se va a confundir el mensaje, ¿no? Ahora, de verdad sí creo que hay gente que puede aguantarlo, pero son pocas.
¿no? Ahora, yo particularmente me pareciera que el maridaje de la ayahuasca, pero así como te estoy diciendo, o sea, es noche ayahuasca, mañana. ¿Por qué te lo explico a nivel químico? Porque te quedan todavía los inhibidores de la monoamina oxidasa. Y si tú mezclas, por ejemplo, ruda con bufo, tienes una combinación muy peligrosa. Pero el capi de la ayahuasca con bufo te lo alarga sin ser tan violento. Entonces, pero una vez más entramos. Aparte, esto es solo mi experiencia. Pregúntale a otra persona que se revolcó ahí y casi se muere. O sea, estamos entrando en un territorio bien, por eso siempre mantenernos en lo conservador sería lo adecuado, ¿no? Yo he escuchado de estas ceremonias multimedicinales. Yo la verdad es que nunca he estado en una ceremonia de esas multimedicinas, pero he escuchado. Hay uno que ¿cómo le decían? El rezo, no me acuerdo qué, pero era así una bestialidad de resina de THC con jicuri, con hongos, con ayahuasca. Y bueno, ves a los tipos que están ahí y pues te reportan una experiencia increíblemente bella y hermosa, pero, o sea, no todo mundo puede, ¿no? O sea, y yo no soy, como te digo, nadie para juzgar. Mi pronóstico sería mantengámonos en lo reservado, ¿no? Mantengámonos en las dosis moderadas, en no la mezcla. Ahora, yo, por ejemplo, el cambó es una medicina que a mí me desagrada completamente, a mí en lo personal. Porque yo tuve una muy mala experiencia. A mí me pusieron 40 puntos de Cambó y casi me muero. Bueno. Entonces a mí me hablan de Cambó y no lo puedo ver ni en pintura. Por una mala praxis. Y yo jamás en mi vida me voy a volver a poner, y me lo pusieron en el pecho. Pero llegó un tipo y dijo, no, es que pues, estábamos en los inicios, pues, 40 puntos, pues yo creo que ha de ser lo correcto, ¿no? Y eso fue y entonces yo te digo, ahora, pues son los errores, son las malas praxis, no sabe uno. Ahora también es una falta de sentido común. O sea, no me quemaron los 40, o sea, me pusieron 10 puntos y me los quitaban y me los ponían y me los quitaban. Yo decía, este martirio aquí acaba. Pero aparte mi ego así de que, no, sí, somos guerreros, sí, que es la medicina. Me estaba muriendo ahí, me desmayé y ese tipo de cosas, ¿no? Pero estábamos en el hoy, por ejemplo, está la sociedad de practicantes de Cambó, que ya te dice más o menos cuánto es y todo eso, pero en eso, pues, ¿qué? Era lo que dijo aparte, entre más exóticamente indígena pareciera, más, porque dices, sí sabe, viene de las tribus de allá, pero en realidad no, era un borrachito que, bueno, o sea, ¿sabes? Claro. Y está bien, son lecciones. Entonces, yo los retiros multimedicina, yo le pongo palomita todavía al zapohuasca, ¿sí? Pero no es para todos. Ya entrar en cosas más profundas, por ejemplo, darles shanga y bufo y una sapito marinado, que era que ponían las hojuelas con shanga y bueno, tengo que aceptar que yo caí en la seducción de eso, y la verdad es que es confuso al final, termina siendo confuso. Y una vez más, si no tienes un protocolo de integración con una sola sustancia, ahora imagínate 5, o sea, es como dices, se rompe la estructura del ego y esa persona va a llegar iluminada pero completamente disfuncional, porque están las personas que son, los que yo les llamo que tienen una conciencia border. Digamos que el cinturón de conciencia global va avanzando así y eres funcional en medida de que tu conciencia y la mía son iguales. Y los que están arriba, o más bien empezamos, los que están abajo de ese cinturón de conciencia son sociópatas. ¿Por qué? Porque lo que para el común denominador de la conciencia es natural, tú no eres eso y estás abajo, entonces robas, entonces abusas. ¿Por qué? Porque tu conciencia no está ahí. Que a veces las personas, la gran mayoría de las personas que hacen actos aberrantes o sociopáticos es por falta de conciencia. No es que alguien así diga, soy muy malo y voy a... O sea, sí hay, pero no es lo común. Entonces, tú eres un sociópata para el cinturón de conciencia
si no tienes la conciencia necesaria. Pero ¿qué pasa con los que están arriba del cinturón de conciencia? Entonces tienen una horda de psicóticos, de sociópatas persiguiéndolos abajo. Entonces, cuando tú elevas la conciencia de una persona forzándolo con sustancias psicoactivas y los dejas arriba, son completamente disfuncionales. ¿Por qué? Porque, no sé, la típica, vas a la ayahuasca y dices, ya no puedo tragarme los animales de la misma forma, ¿no? Y luego hay quien decide ignorarlo y quien no, pero eso es como un común denominador, ¿no? Entonces se te abrió la conciencia y dices tú, ay, bueno, pues los animalitos sufren y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso pasa, a todo el mundo le pasa, aunque decidan ignorarlo. Entonces, si yo elevo mi conciencia y regreso y veo que todo el mundo está comiendo tacos de carnitas y suadero y todo ese tipo de cosas, me parece un acto aberrante. Y si todavía voy y les digo, oigan, no lo hagan, entonces yo voy a ser apedreado porque yo estoy completamente disfuncional a esa realidad. Entonces, cada vez que incremento mi conciencia y me separo del cinturón de conciencia global, estoy alienándome. Y por eso es por lo que vienen los problemas. Entonces, si tú de repente una persona recibe una multisesión y de repente empieza a conectar con, no sé, con entidades de otro tipo, que puede ser que estén o que no estén ahí, y él lo cree, va a quedar psicótico y disfuncional. Y esa es la versión más grotesca de decir las cosas, pero en lo más sencillo es, yo voy a tomar bufo o ayahuasca, regreso y mi pareja no lo ha hecho, inmediatamente ya estoy creando una ruptura en la frecuencia, porque como estoy percibiendo, o sea, yo estoy contigo como pareja porque estamos en la misma frecuencia y vibración. O sea, compartimos los mismos gustos, los mismos sistemas de creencias, por eso estamos juntos. Si yo altero eso de una manera tan violenta, lo primero que voy a hacer es que voy a generar una ruptura de pareja. Eso es un clásico. Por eso yo siempre le digo, oye, si vas a fumar bufo o se vas a ir a la ayahuasca, lleva a tu mujer o lleva a tu pareja, porque va a haber una ruptura, porque la va a haber. Y si no la hay, vas a vivir muy incómodo porque vas a estar viendo y percibiendo la realidad desde un punto muy diferente a ella. Claro. Pero todas esas cosas no lo dicen porque entonces se pierde el número de participantes, ¿no? Y ahí es donde tendríamos que empezar a decidir quién es candidato y quién no a este tipo de experiencias. Pero si lo que lo dictamina es el dinero, el número de participantes para pagar el salón de yoga que renté para hacer la sesión, entonces no es una buena idea, ¿no? Porque entonces todo el mundo va a ser candidato, y no todo el mundo es candidato, ni todo el mundo lo necesita, ¿no? Esta idea que todo el mundo empieza cuando fuma, no, todo el mundo tiene que tomar ayahuasca, todo el mundo tiene que fumar. Me pasó una vez más, ¿no? Y en realidad no es cierto, ¿no? Y viene esta soberbia inmediatamente de decir, yo ya desperté, y entonces tú tienes que estar a mi nivel, entonces tienes tú que fumar esto, ¿no? Y nos volvemos los evangelistas, nos volvemos los pentecostales, los fundamentalistas del bufo, ¿no? Ya me pasó. Claro. Y me avergüenza, ¿no? Me avergüenza, pero pues también es algo que se tiene que compartir. Y por eso te digo que no me gusta dejar grabadas tantas cosas, porque luego me avergüenzo escucharme a mí mismo lo que dije hace un año. Pero bueno, es solo compartir, ¿no? Claro. Sí, no, súper interesante y completo, redondo la información que acabamos de obtener aquí de Mario Garnier en torno a todo el mundo bufo alvarius, que es muy vasto. Podríamos echarnos un buen rato más hablando de este tema, de historias, de cosas que acá Mario ha vivido. Súper interesante. Y me quedo con esta idea con la que concluyes, ¿no? De decir, pues la idea de esto es que nos integre más, que nos haga más unidos, que estreche nuestras relaciones, no que nos rompa y empecemos a juzgar a los que comen suadero y pastor, ¿no? Porque también eso pasa, y eso nos lleva también a una neurosis de estar diciendo, es que todos son unos pendejos. Acabas ahí, y entonces quieres sanar a todo el mundo y quieres que tu pareja vaya y haga esta ceremonia, y entonces no te das ni cuenta y estás siendo, como lo dices, exactamente igual que el pastor cristiano que quiere convertir a toda su familia, ¿no? Y entonces, ¿dónde quedó el pues que cada quien haga lo que quiera? ¿En dónde quedó el yo respeto el proceso de los demás cuando estamos tratando de meterles una medicina, entre comillas, por donde le quepa, ¿no? Claro. Y entonces, desde ahí,
pues el libre albedrío se tiene que respetar el proceso de cada quien y que si a alguien le llega, pues que le llegue y si no le llega, nosotros quién nos creemos como para ponérselo en su camino, ¿no? Y desde el amor podemos invitar a la gente, compartirlo, tampoco tiene nada de malo, no se me esponjen, porque ya los vi esponjados a los que están tratando de hacer campaña política en torno a estas herramientas, pero bueno, al final nadie sabe nada, estamos aquí compartiendo. Solo es eso, solo es un compartir, claro. Exactamente. Y desde ahí, mi querido Mario, vámonos a hablar de este otro tema ya para salirnos de esta charla que ha estado jugosísima. Estoy aquí disfrutándola muchísimo. Y vamos a hablar de este tema que también me inquieta porque, bueno, aquí hay este Congreso Mundial que cada vez ha ido creciendo más, que ya nos platicó Mario, además de cómo se ha encontrado consigo mismo al elaborar este Congreso, ¿no? O sea, ya es una máquina que echaste a andar hace unos años y tu propia percepción de este mismo Congreso seguramente ya está en otro lugar. Entonces, sí, cuéntanos desde ahí, desde esta nueva versión de Mario Garnier, la versión 2022, ¿de qué se va a tratar este WeBack? ¿Qué va a haber? ¿Y en qué principalmente se va a diferenciar de las versiones anteriores? Danos un poquito de contexto, porque aquí a la gente le puede interesar, a la gente que está muy metida en estos temas y quiere profundizar un poco más. Yo me he encontrado mucho en ese tema, por ejemplo, con todo el mundo Jacobo Greenberg, ¿no? Haz de cuenta. Es un tema súper apasionante, pero te quedas, ¿cómo le hago para meterme más? ¿Cómo le hago para entender un poco más, para hablar con gente que está en este mismo canal? Que seguramente el WeBack es un foro perfecto para eso. Cuéntanos un poquito de qué se va a tratar este año. Mira, el WeBack este año tiene la misión de congregar, de hacer comunidad y de hablar verdades. Yo creo que ya pasamos esta parte proselitista de decir, más bien, ya hay cientos de páginas en Facebook diciendo los beneficios y todo ese tipo de cosas o las cosas en pro positivas. Aquí estamos buscando un balance. Es un punto donde están invitados científicos, chamanes también, facilitadores, gente que recolecta, y la idea es generar comunidad. Al final eso es lo que ha sido, y tenemos las conferencias que, bueno, pues al final se van tocando temas. Tenemos un track 2 que son los breakthrough groups, que es donde se agarra un tema y son mesas redondas de trabajo donde, oye, tú te interesa la conservación, pues siéntate ahí con los de conservación, o oye, a ti te interesa facilitar, pues ahí están los facilitadores. O sea, propiciamos estos grupos de trabajo. Y bueno, pues ya lo divertido que tiene el Congreso, pues que es ahí un conciertito y llevan las cosas que conlleva, ¿no? Que es el generar comunidad, aprendizaje, todo ese tipo de cosas. Y pues es wac.info, www.wac.info, 6, 7 y 8 de octubre. Y ahí está toda la información. Ok. ¿A quién dirías que esto le interesa en particular? Si tuvieras que delimitar por tipo de intereses que pueda llegar a tener una persona, o sea, ¿quién tienes que ser para estar interesado en lo que va a haber ahí adentro? Bueno, yo creo que tienes que estar en una de las patologías posteriores de Salvador al mundo y ese tipo de cosas. Okay. Pero no, yo creo que cualquier persona que quiera profundizar más, generar pues gente que está facilitando, gente que está con los temas de recolecta, si tienes interés. Por ejemplo, es un tema que ya no entramos, pero tenemos toda una comunidad vegana que está en contra del 5M, o sea, que está por el sintético. Claro. Están invitados, ¿eh? De hecho, Hamilton Morris estuvo en el 2. Hamilton Morris es una persona que también yo estimo mucho, y ellos, por ejemplo, ellos están con el tema del sintético muy fuerte. Así como en ese Pachamamer desacredita al que come los de suadero, pues también están los que discriminan a los que consumen la secreción del bufo alvarius porque dicen que están abusando de los. Pues que eso es todo un tema que ya será de otro momento. Yo nunca diré cuál es mejor, simplemente diré que no es lo mismo.
Claro. O sea, esa es mi postura al respecto. Y cuando me han dicho eso, le digo, a ver, pues, ¿qué desayunaste? O sea, si comiste huevo, o sea, es más, está haciendo más daño que apretarle la espalda al sapo, ¿no? Pero bueno, cada quien. El tema es, van a estar la comunidad, es una comunidad muy grande que se llama Five, que son los que están con el tema del 5MO en Estados Unidos y en Europa. Okay. Están los aperos, los buferos, como quieran llamarlo. Está, pues es una mezcla interesante. Y la idea es compartir información de primera mano, pero en esencia es en esos pasillos conectarte con gente. Ahorita ya es más sencillo, pero imagínate hace todavía 3 o 4 años, en el 2017 más o menos, que pudieras realmente encontrar alguien con quien hablar de la experiencia del bufo. ¿Por qué? Porque yo te aseguro que hoy, de todos modos, de los que están viendo el podcast, salgan a la calle, volteen a ver alrededor, ¿quién sabe de esto? Muy pocas personas. Pues imagínense hace 10 años lo que era esto. Entonces, generar esta comunidad es muy importante, ir generando fortalecer la comunidad, ¿no? Y vienen, las conferencias están interesantes. Otra cosa que es muy bella de este congreso es que no hay ninguna persona que pueda decir yo soy el experto del sapo. Nadie, todos estamos en pañales. Todos, y hasta los que hablan ahí, el requisito que con las personas, porque la verdad es que yo y un equipo de gente somos los que decidimos quién habla ahí, el único requisito es ven a hablar con verdad, ven a hablar, no, o sea, aquí no vengas a engañar que eres el mejor del universo, o sea, ven a contarnos tus historias, ven a hablarnos qué es lo que has aprendido, con hechos, y entonces eres bienvenido, porque así la comunidad crece, ¿no? Entonces, pues es un espacio donde se comparte lo bueno, lo malo, la verdad a veces incomoda, pero yo siempre he agradecido que me hablen con verdad. Aunque para mí un acto de amor muy grande es que me digan mis verdades en la cara. Y estamos tratando de hacer un acto de amor grande con la humanidad, de decir qué es la secreción del bufo alvarius, con todos sus claroscuros, ¿no? O sea, lo bueno, lo malo, lo horrible, lo bello, y ir de alguna manera documentando. Y si alguien quiere ver, hay una página en YouTube que se llama Team Weback. Ahí están todas las conferencias pasadas. Si alguien quiere observar más o menos qué es lo que ha pasado. Ok, excelente. Pues buenísimo, mi estimado Mario. Ahí queda la información del WeBack de este año. Fechas que me dijiste que es 6, 7 y 8 de octubre. Ok, falta todavía, no sé cuándo saquemos este 5, episodio. 6 meses. Sí, pero bueno, ahí va a estar, la gente lo va a estar viendo, y si se prenden, pues vayan. Yo seguramente me daré una vuelta a ver qué encontramos por ahí. Vamos a hacer un panel de comunicadores, entonces pues hay que estar. Yeah, bien. Buenísimo, mi estimado Mario. Pues ahí lo tuvieron, Mario Garnier, un tipazo muy interesante. Todo el conocimiento que nos trajo, se puso bueno en el cotorreo. Y vamos a ir a la recta final, ahora sí, del programa, con las últimas preguntas, que son las de cajón, que todo el mundo responde, nadie se va limpio de estas preguntitas que les tenemos. Y la primera es un pequeño consejo, que en este caso te das tú a ti mismo. Y voy a orientarlo muy en particular. Como estuvimos hablando durante casi 2 horas de bufo y de todo este tema, ¿sí? Vamos a pedirte que le des un favor a un consejo a ese Mario que tenía la pipa en la nariz, aquí ya a punto de entrar en su primer experiencia con bufo alvarius, o con la secreción del bufo alvarius. Unos segundos antes de entrar a este universo y esta vida que ha cambiado completamente gracias a esa decisión que tomaste. ¿Qué le dirías a ese Mario en ese momento puntual? ¿Qué información le enviarías desde el futuro? ¿Y qué le dirías que de cierta forma le serviría? Cuéntanos. Sé humilde y aprende de los errores de los demás. No te la lleves solo. Eso es lo que le diría yo a ese Mario. Ok. Si tuvieras que elaborar un poco más en ese consejo, porque ¿cómo le explicarías si te dijera ese Mario? A ver, ¿de qué me estás hablando, Mario, del futuro? Si logras dominar tu soberbia para poder aprender de los pasos de los demás,
te ahorrarías muchos dolores de cabeza. Balance, pero sí escucha. Yo tendía mucho en ese tiempo a desacreditar a cualquier maestro, a cualquier gurú. Sí, sigue molestándome todavía la palabra gurú, maestro, sensei, ¿no? Esto es una que me provoca plurito todavía, ¿no? Si yo pudiera ser lo suficientemente humilde para aprender con balance de ellos, me hubiera ahorrado muchísimos dolores de cabeza. Okay. O sea, yo perdí un hermano en el camino, o sea, pasaron cosas interesantes y muy fuertes, ¿no? Entonces, yo te diría, escucha a los viejos, ya está escrito todo. Con el tiempo me fui dando cuenta que lo que yo creía que iba a cambiar el mundo y que era lo más nuevo del universo ya estaba escrito en la filosofía griega, está en la experiencia mística cristiana, está en el budismo zen, en todas esas partes ya están, y que si yo hubiera de alguna manera sido más humilde para recibir guía, me hubiera ahorrado muchos problemas. Eso le diría. ¿Por qué? Porque sé que estaría en un punto de evolución más. O sea, que los años que me tomó llegar a este punto, si hubiera sido más humilde, me hubiera costado tal vez la mitad. Y tal vez estaría experimentando otras cosas distintas, ¿no? De gozo y de alma y ese tipo de cosas. Ok, pues nada que agregar ese consejo de humildad y de apertura a aprender de los errores de los demás. Siguiente pregunta, vámonos como flecha. Si nuestra sociedad fuera una persona, ¿de qué estaría enferma esta persona? Si nuestra sociedad fuera una persona, yo creo que estaría enferma de desconexión. No sé si esa sea una enfermedad, pero me pareciera que esa es la gran dolencia que tenemos como sociedad, la desconexión. Eso es lo que me parece. Ok, buena respuesta. Ahora vámonos a la siguiente, que es un poquito de humor en torno a esta herramienta que tú conoces muy bien, que es el 5meo DMT. Si nosotros le diéramos al presidente de nuestra república 5meo DMT, ¿qué crees que pasaría? Mira que eso me lo han dicho tantas veces. Denle a Trump, denle a todos estos. Me parece que definitivamente habría un cambio profundo. Mira, yo tengo un amigo, bueno, no vamos a dar nombres, pero hay alguien que le prendió la pipa a Elon Musk, cercano. Ok. Y el incremento en la conciencia de un hombre con esas capacidades de cambio o sea, el impacto que puede tener en la sociedad es grandísimo. Es grandísimo. Hay personas que reciben la molécula para dejarse de drogar y está bien porque su mundo mejora, pero hay personas que reciben la molécula para realmente cambiar el mundo, y yo sí creo que con una buena guía harían cambios profundos, porque relativamente, verdad o no, lo que te deja es una conciencia y ya no puedes seguir actuando de la misma manera cómodamente. Puedes seguir actuando de la misma manera, pero ya vas a vivir mucho más incómodo porque ya tienes más conciencia. Entonces, pues claro que me gustaría, pero que estuviera inserto, como te digo, de una guía, de un protocolo. Esto no es una información que yo pueda decir si es verdad o no, pero hay una persona que dice que han trabajado con gente en el Vaticano y que lo más chistoso es que ellos creyeron que estaban llegando con la panacea y eso lo tienen mucho más que estudiado allá. Entonces, no sé, los líderes tienen acceso a esto, pero siempre existe el libre albedrío de decidir si sigo abusando al pueblo o no. Claro. ¿No? Entonces, no sé qué pasaría, pero no podrían dormir igual, eso sí. Claro. Sí, muy interesante. Sí, digo, en la pregunta que te hice hace rato de cómo esto podría ayudar y contribuir a salvar a la humanidad, si es que eso se puede.
pues está esta pregunta, ¿no? O sea, ¿es por medio de dárselo a toda la población o es por dárselo a los líderes, a actores muy específicos, ¿no? Mira, yo creo que de ahí es donde nacen las sociedades secretas que después se corrompen. Claro. Si tú depositas este conocimiento en gente que puede realmente hacer los cambios, obviamente pues que el mundo va a mejorar y cambiar. Pero esto no es nuevo. Las sociedades secretas existen y el uso de estas moléculas existen desde los, no sé, los templarios y todos esos. Claro que estaban en contacto con este tipo de diferentes plantas y todo eso, ¿no? Claro. El tema es la condición humana. La condición humana tiende usualmente a corromper. El poder corrompe, eso es una realidad. Y entonces, pues, no sé. Me pareciera que más allá de cambiar el mundo, cambia tu mundo interno. Y al cambiar tu mundo interno, cambia. Yo te puedo decir que yo vivo en un mundo mejor, no por haber prendido pipas ni por haber hecho el Congreso Mundial del Bufo Alvarius. Vivo en un mundo mejor porque mi interior está más en paz. Porque mi ego, mi mente, no está apagada, simplemente ya está domesticada y de alguna manera, tengo todos los errores que tiene todo el mundo, pero de alguna manera ya no juega en mi contra. Entonces yo vivo en un mejor planeta después de haberme cruzado con el bufo, sí, pero porque yo por dentro estoy más balanceado. Y eso ha sido un proceso, y no se dio de una fumada, se dio dentro de un proceso, ¿no? Y la verdad es que vivimos en un planeta donde hay multirrealidades, que aparte se filtran a partir de mi percepción. Entonces, si yo logro alterar el filtro de mi percepción para algo más positivo, yo vivo en un mejor planeta, aunque se esté cayendo el mundo allá afuera, aunque estén bombardeando, aunque estén haciendo lo que sea. Si yo estoy bien, entonces mi mundo está bien. Entonces, sí genera un mejor mundo interno, no externo. Claro. Me parece. De lujo, de lujo. Pues vámonos a la última pregunta, ahora sí. Nada que agregar de ese último comentario. Y la pregunta del millón en este podcast es: ¿qué es para ti, Mario, vivir con los pies en la tierra? Vivir con los pies en la tierra, bueno, pues me parece que es encontrar el balance entre la cotidianidad y la espiritualidad, y me parece que eso es lo que tiene uno que hacer en realidad. Tiene uno que vivir con los pies en la tierra, que aunque existan todos estos mundos etéreos que pueden ser en mi mente o realmente existir, no lo sé. Lo que sí existe es que estamos aquí frente a frente, que estamos teniendo una plática, que hay gente que amamos, que existe el té, que existe la comida, que existen todos los placeres mundanos que están ahí para nosotros y que no los debemos de negar por este tema de volvernos espirituales. Eso es vivir con los pies en la tierra, con balance, ¿no? Me fascina esta idea de tener un pie en un mundo y un pie en el otro, quizá. Este equilibrio que nos da las bondades de ambos mundos, no pelearnos con ninguno de los dos tampoco. Excelente, me gusta. Mi estimado Mario, ha sido un placer tenerte aquí el día de hoy. Cuéntanos, ahora sí, última intervención tuya, ¿en dónde pueden encontrarte? Ya te he visto también que andas de TikToker. Entonces, cuéntanos un poquito de eso, por favor. El TikTok es una cosa tan extraña. Empecé a hacer los videos, estaba en Nueva York y empecé a hacer los videos allá. Es que paso bastante de mi tiempo ahí en Manhattan y ahí empecé el proyecto de los TikToks y explotó la cuenta y dejé de hacerlo porque es algo muy ilegal en Estados Unidos. Entonces, aparte me parece que compartí la información suficiente. Tenemos un TikTok que no está, o sea, ya no estoy grabando los TikToks, pero bueno, ahí está la información y pues básicamente son pequeñas reflexiones de lo que hemos estado hablando. O sea, es entendiendo un poco lo que son las moléculas psicoactivas. Está el TikTok, hay un canal que se llama Medicina Sagrada CDMX donde tenemos colgados un montón de podcasts y tenemos el podcast que se llama Conversaciones. Acabo de empezar, vamos en el episodio 4 de el proyecto que se llama Bufo Talks, que está en inglés. Okay. Estamos haciendo las charlas de esto mismo en inglés, que la verdad es que ha sido todo un reto, porque de por sí es difícil hablar y luego hablar en inglés y luego hablar estos conceptos, pero bueno, el podcast se llama Bufo Talks, y el proyecto que realmente no estoy yo ahí muy metido, pero realmente es un proyecto que yo veo con mucho cariño.
O sea, sí estoy ahí, pero no salgo. Es el proyecto Incilius, que es un conversatorio que se hace todos los domingos en Telegram y se postea en Spotify. Se llama Incilius Conversatorio, y ahí se toca toda la parte filosófica de la molécula. Ahí no es un asunto de promoción ni de nada. Es muy interesante lo que está pasando, y es la comunidad hablando. Es muy bello ese proyecto, y pues eso es básicamente donde hago mi servicio de comunicación, porque hago otras cosas, pero ahí es donde estoy ahí como abierto para hablar con la gente. Excelente. Pues ahí lo tuvieron, amigos. Van a estar en la descripción todos los links a las redes sociales de Mario para que lo busquen y se acerquen a él si les llamó la atención. Si no les llamó la atención, no sé qué hacen aquí. Ya llevamos 2 horas cotorreando. Seguramente si ya llegaron hasta esta parte, pues ya vayan y suscríbanse, denle like a todo lo demás. También este espacio, suscríbanse, compartan. Les cuento que no sé cuándo vamos a volver, no sé cuándo vendrá otro invitado. Creo que ya lo voy a hacer así como más esporádico, como que ya cuando cierra un personajazo como Mario, así sí, ¿no? Pero andar buscando ahí quién y luego ya invitar nomás por obligación, pues no. El chiste es que se siga siendo genuino, y me encantó esta charla, mi estimado Mario. Otra vez, gracias. Yo te agradezco, porque es muy valiente hacer lo que estás haciendo. Te lo digo yo desde una trinchera relativamente parecida. O sea, estás poniendo tu esfuerzo, estás haciendo un trabajo muy bonito técnicamente. O sea, todo está muy bien, el contenido que está. O sea, y esto que estás haciendo, yo te lo agradezco, porque no es para ahorita. Las semillas que estás dejando, porque esto va a quedar para el tiempo, y eventualmente la humanidad va a alcanzar estos conceptos, y es un gozo que hayas dejado, o sea, tu corazón, tu tiempo y tu esfuerzo para futuro, porque yo sé que esto es algo más de pasión que de otra cosa, y te lo agradezco. De acuerdo. No, pues gracias a ti. Sí, yo como lo veo, yo estoy y me encanta estar documentando de cierta forma aquellos personajes contemporáneos que yo sé que cuando no estemos ni tú ni yo aquí, pues van a seguir, y no sé a dónde van a acabar. Igual y me cierran el canal y mañana ya no hay nada, y también puede suceder que pase eso, pero pues puede ser que esto lo vean muchas generaciones. Si están viendo esto en 100 años, pues un saludo a ustedes. Recen por nosotros. Y bueno, amigos, les recuerdo que este espacio estuvo traído a ustedes por mí, por HéctorEscajadillo.com. Métanse ahí, está todo lo que hacemos. Hay experiencias, van a haber buenas experiencias. Ahora estamos tratando de cerrar con estos maestros que han venido aquí como tú. Experiencias en donde podamos hacer comunidad. Cosas muy puntuales. Por ejemplo, traigo en mente armar un temazcal con un maestro temazcalero que vino aquí, y entonces de esta forma podemos convivir en un contexto práctico también. Pueden acompañarnos a estos lugares y entre todos contenernos y tratar de sanar, no nada más una convivencia por convivir, pero además pues convivimos, cotorreamos, y eso se pone bastante bueno. Entonces chequen HéctorEscajadillo.com, vamos a estar ahí tirando toda la información, amigos. Les mando un fuerte abrazo, gracias por seguir este espacio y por todo su apoyo, sus comentarios. Dejen aquí likes, déjenos todo lo que traigan, ahora sí que cáiganse con lo que traen, y nos vemos en el próximo episodio, si es que llega a ver, de Con los Pies en la Tierra. Adiós.